Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir al debate organizado por el Periódico Aragón. Estamos ya prácticamente a 10 días de un nuevo domingo en las urnas, esta vez para celebrar las elecciones generales. Son estos momentos en los que tanto se habla últimamente, que dicen los entendidos, que se deciden un porcentaje de votos altísimo, ¿no? En los últimos años, esta tendencia que ha cambiado. Así sabremos finalmente quién o quiénes serán los que van a llevar las riendas de España durante los próximos años, los que de paso van a elegir un poco cuál es el camino por el que va a ir el futuro de Aragón, que es lo que tanto nos interesa y ese futuro del que tanto esperamos. Tenemos aquí a representantes de los 5 partidos que aspiran a obtener diputados y senadores en las provincias aragonesas. Por Teruel existe está Diego Loras. Buenas tardes. Buenas tardes. Por Vox, Pedro Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Por Sumar, Jorge Puello. Muy buenas, Jorge. Por el Partido Popular, Pedro Navarro. Buenas tardes. Y por el Partido Socialista Obrero Español, Pilar Alegría. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Con ellos vamos a hablar de diferentes temas, que no son todos los que podríamos hablar, porque en un marco temporal que tenemos sería inabarcable, pero bueno, son los que hemos entendido que son angulares para el debate de hoy. Hablaremos en bloques distintos sobre infraestructuras, despoblación, economía, política hidráulica y derechos sociales. En torno a los 50 minutos, os quiero decir, haremos un pequeñito receso, pues si alguien quiere descansar, beber agua o lo que sea, y además cada uno de los candidatos dispondrá al final del debate de un minuto de oro, lo que llamamos el minuto de oro. Sin más preámbulos, le paso la palabra a mi compañero David López, jefe de la sección de Aragón de este diario, y que es el que va a introducir el primer bloque, que abrirá Pilar Alegría. Pues reitero el agradecimiento, gracias por estar aquí en este debate. El primer bloque lo hemos centrado en las infraestructuras, que bueno, Aragón siempre ha vivido el eterno debate de los proyectos pendientes. Ojalá la lista no fuera tan larga de proyectos que todavía están sin acabar, sin impulsar. Nos gustaría que entre los 5 candidatos pudierais hablar de quizá los 3 que consideráis más prioritarios. Sería un buen punto de partida dentro de todo el listado, pero bueno, dentro de lo que queda por hacer, lo que consideráis importante y que se juega Aragón en las próximas elecciones en este bloque. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al Periódico de Aragón por convocarnos a este debate. Yo creo que en democracia los debates siempre son necesarios e importantes porque nos permiten, desde las diferentes posiciones, trasladar nuestras propuestas, en mi caso además también la gestión que se ha realizado durante esta legislatura y sobre todo que los ciudadanos, una vez que nos escuchen y que nos lean, puedan contrastar las distintas opciones, las distintas propuestas y a partir de ahí, lógicamente, después de comparar, decidir el próximo 23 de julio, que además yo estoy convencida que va a haber una participación masiva. Siempre ha sido así en las elecciones fundamentalmente generales y sin lugar a dudas en estas vamos a ver que va a haber una participación muy importante de la ciudadanía de este país. Y centrándonos en el bloque de infraestructuras, es verdad lo que comentabas, que siempre es una demanda en Aragón, yo creo que en cualquier territorio, pero también es importante ver lo que ha sucedido en nuestra tierra durante estos años, sobre todo porque además las infraestructuras tienen una posibilidad y es que son reales, es decir, la gente las puede tocar, las puede ver cómo están las obras e incluso cuando las utilizan pueden comprobar las mejoras de las mismas. Y yo me gustaría dar un dato, me parece un dato muy importante, que es la inversión en materia, por ejemplo, de carreteras, durante estos años, durante estos 5 años, que ha ascendido concretamente a 1.206 millones de euros. Una cifra importantísima y especialmente cuando veníamos de unos años del gobierno del Partido Popular donde se invertía muchísimo menos en todos esos ministerios inversores, como puede ser el Ministerio de Transporte, como es el Ministerio también, que ahora de Transición Ecológica, pero en materia, por ejemplo, de carreteras, son esos 1.206 millones, es un 12% más de lo que se invirtió en los años del Partido Popular. Avances importantes que se han podido conseguir gracias a esta inversión. A mí uno me parece fundamental, es todo lo que tiene que ver con la A68. Es una realidad que muchos ciudadanos, por ejemplo yo, los que me conocen saben que soy de un pueblo de la Ribera Baja del Ebro. Cuando voy a la Zaida
veo, ya estoy viendo las obras que ahora mismo ya se están llevando al efecto entre el tramo del Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, y además están ya iniciados también los estudios para el tramo de Quinto de Ebro. Desde marzo del 2021, la gente de Figueruelas o la gente de Gallur han podido disfrutar de esa apertura, como digo, que se ejecutó en marzo del 2021, y también en septiembre del 2022 pusimos ya en marcha los 2/3 del tramo de Gallur-Mayén. Me centro especialmente en estas infraestructuras porque eran infraestructuras altamente demandadas por los aragoneses y que gracias a esa inversión hoy son ya una realidad y que evidentemente mejoran la vida de todos esos ciudadanos y además teniendo en cuenta que saben que las dos vías generan un movimiento muy elevado de vehículos. La A68, el dato último que conocíamos eran aproximadamente 28.500 vehículos diarios los que se mueven en esa vía, o por ejemplo una obra que ya está firmado el contrato y que se va a poner en marcha próximamente y que además también saben que ha tenido una demanda muy importantísima, es ese paso inferior de la intersección de la Z40 con la A68, que próximamente lo veremos ya en una realidad y que será un beneficio, ¿no?, para todos los ciudadanos, especialmente también de la provincia de Zaragoza. Bueno, pues si alguien quiere la palabra, Pedro, por ejemplo, ¿cuáles serían cuáles ves tú las necesidades de los proyectos? Lo que decía David, si se puede ceñir a 3, mejor que mejor. Sí, comenzamos por carreteras. Quería daros las gracias en primer lugar al Periódico de Aragón, a vosotros dos, Nacho y David, por organizar este debate, y le quería dar especialmente las gracias a Pilar, en nombre del Partido Socialista, por venir, porque el Partido Socialista en el último debate que organizasteis no vino. Por lo tanto, yo creo que hay que agradecerle que ella sí que haya venido. Esta mañana yo he ido a las 5 de la mañana a Mercat Zaragoza y después me he ido a Pina de Ebro. Y precisamente en Pina de Ebro he dado una rueda de prensa para hablar de carreteras. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho cosas bien a lo largo de los 40 años de democracia en la gestión de las carreteras en Aragón. Creo que el Partido Popular ha hecho cosas bien, exactamente igual. Por ejemplo, Teruel tiene una autovía por un gobierno del Partido Popular. Creo que se ha avanzado mucho en el paso hacia Francia, fundamentalmente en todos los tramos cercanos antes y después del Montrepós, con gobiernos del Partido Popular, pero también creo que el Partido Socialista ha hecho cosas muy bien. Pero lo que es obvio es que las carreteras de Aragón son las peores de España. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación Española de Carreteras. Tenemos las carreteras peor mantenidas de España y tenemos los peores trazados del país. Repito, lo dicen aquellos que saben. Por lo tanto, yo creo que lo primero que teníamos que hacer es ponernos de acuerdo. Porque yo creo, evidentemente, que nosotros lo hemos hecho mejor y ellos creen que lo han hecho mejor. Pero la realidad es que si preguntáis, si hacéis una de estas encuestas que soléis hacer en la página web, estoy convencido de que los aragoneses creerán que una de las peores cosas que tenemos son las carreteras. Y a ellos les da igual quién haya gobernado y les da igual quién gobierne. La realidad es que, por ejemplo, hoy yo he estado delante de la Nacional 232, que está parada y que además no va a empezar las obras hasta el 2025. Eso es una realidad objetiva. La realidad es que el desdoblamiento de la Nacional 2 está parada, que la rotonda de la Z40 no ha avanzado o que no se ha terminado todo lo que se tenía que haber terminado en la A68. Pero es cierto que se ha avanzado. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tendríamos que poner encima de la mesa es un acuerdo de algún tipo, es un pacto. Porque es cierto que si yo creo que lo hemos hecho bien y ellos creen que también, algo falla. Algo falla porque, repito, no lo decimos nosotros, lo dice una entidad externa, que es la Asociación Española. Ahora le preguntaremos algún cero por aquí que igual dice que es lo que falla. La peor comunidad autónoma. Hombre, es verdad que ha gobernado estos 4 años Chunta Aragonesista, es verdad que Chunta Aragonesista ha llevado la gestión de las carreteras y ha hecho poco, pero la realidad es que el presidente del Gobierno de Aragón es del Partido Socialista, que en los últimos 8 años han gobernado ellos y que se ha avanzado muy poco. Por eso repito que con independencia de quien gobierne, yo creo que lo ideal, lo lógico, y creo sinceramente que la fórmula puesta encima de la mesa por el anterior Gobierno de Aragón no es mala para el plan de carreteras, a pesar de que el Gobierno de la Nación haya paralizado 5.000 millones de inversión en carreteras y así las tengamos, creo que se podría avanzar perfectamente si somos capaces de llegar a un acuerdo. Pero yo creo que hay un dato que es irrefutable, más allá de opiniones de si el estado de las carreteras es mejor o peor, creo que hay un dato que es objetivo y que además se puede validar viendo los distintos presupuestos generales del Estado, y lo cierto y verdad es que después de estos 5 años, ha habido una inversión superior durante este ciclo a la que hubo con el Partido Popular. En infraestructuras siempre se va a invertir, es absolutamente necesario, gobierne quien gobierne, pero, señor Navarro, lo real, lo irrefutable es la inversión destinada a nuestra comunidad autónoma en materia de infraestructuras, en materia de carreteras, en materia de electrificación de los trenes, etcétera, etcétera,
lo cierto, y además, en fin, los ciudadanos lo pueden comprobar, Sí, como usted sabe. En Teruel, sobre Como todo. usted sabe. Pues mire, ahora, por ejemplo, usted que nombraba la... Electrificación en Teruel, sí, sí. Usted hablaba ahora, por ejemplo, de la A23. Hay más de 53 millones de euros destinados al arreglo de esa autovía. Pero les digo que en materia de infraestructuras hay un dato que es completamente veraz, y es la inversión que unos y otros hemos destinado en materia de infraestructuras. Y lo cierto es que solo en materia de carreteras este Gobierno durante esta legislatura ha invertido 1.206 millones, que es un 12% más de lo que invirtió el Partido Popular en los años de Gobierno. Jorge. Por continuar, lo primero de todo, dar las gracias también al Periódico de Aragón por la invitación, por hacer este debate tan ameno y tan, pues menos bronco. Te iba a preguntar, digo, si ellos dicen que uno lo ha hecho mal y el otro lo ha hecho mal, o que los dos lo han hecho bien, pues igual tú ves qué es lo que han hecho mal entre los dos juntos. Igual la diferencia es entender las infraestructuras que se hacen en Aragón como unas infraestructuras de paso o como unas infraestructuras que se centren en Aragón y que se centren en generar una mejor vida para los aragoneses. Garantizar que no haya despoblación, garantizar... Por ejemplo, me voy a circunscribir a las tres propuestas o a las tres cosas centrales que estábamos hablando. Las tres necesidades en infraestructuras que yo creo que planteamos son, en primer lugar, potenciar el Canfranc. Acaban de llegar 9,1 millones de euros para potenciar esa línea aragonesa, esa línea que redunda en beneficio de todos los aragoneses, que no depende el tránsito de las dos vías que hay a los otros dos lados de los Pirineos, y que dejará beneficios no solo en la provincia de Huesca, sino en la misma Zaragoza. Por ello, la primera debe ser terminar ese Canfranc. En segundo lugar, otro punto es el tema de la financiación autonómica para generar más calidad de las carreteras. Se criticaba lo que había hecho Chunta Aragonesista. Hace falta también que se gestione mejor y que se puedan luchar por unas carreteras mejores, porque, por ejemplo, lo comentábamos en el debate de ayer, Aragón representa el 10% del territorio, pero no recibe ni un 4% de todo lo que debería, de todo por ese territorio. Es decir, del 4% del total y somos el 10%. ¿Por qué? Porque no se valoran esas infraestructuras como se tienen que valorar, que es por el kilometraje, que es por la cantidad de territorio. No somos igual que La Rioja, no somos igual que Madrid. Hace falta desde Madrid voces que representen eso y que luchen por eso. Eso en cuanto a carreteras. Y luego también estábamos hablando del corredor también, pues todas las obras estas que se estaban, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, todas las obras que se están planteando, que se han planteado desde el siglo pasado y todavía no se han acabado. Pienso en Jaca, pienso en el Estrecho Quinto, pienso en el corredor mismo Cantábrico-Mediterráneo, todas ellas. Y luego también un sistema de cercanías que gestione toda la Ribera Alta, toda la Ribera Baja, el norte y el sur de Zaragoza, y que pueda dar cobertura a todas esas áreas, porque si no, han crecido mucho en los últimos años, esto nos consta a todos, y no están recibiendo los servicios que merecen. Podría haber movimientos geográficos pendulares para poder ir a trabajar directamente a Zaragoza, pero mucha gente no se lo puede permitir porque tiene que ir con el coche o tiene que entrar con el coche hasta Zaragoza, no hay aparcamiento en el centro de Zaragoza. Este sistema garantizaría que todo el mundo que vive en el área metropolitana de Zaragoza tuviera acceso a ese trabajo y pudiera vivir en sus pueblos, porque eso es la garantía, que la gente pueda vertebrar el territorio, la propia gente, que no sea todo políticas contra la despoblación, no, vamos a repoblar el territorio y vamos a darles infraestructuras de verdad. Y yo creo sinceramente que el problema es que cuando se va a Madrid no se piensa en los intereses de Aragón. Diego Loras había pedido la palabra también. Sí, bueno, pues a mí lo primero también agradecer al Periódico de Aragón. Yo creo que además este formato gana con respecto al plató de ayer, que la verdad es que da más miedo, sobre todo para los novatos. Lo tenéis puesto delante de una tele y yo, de verdad, que tiene mucho mérito. Pues nada, pero sí, la verdad es que aquí estamos... Pero nos llevamos bien por la edad. Aquí coalición. Hay una cuestión generacional. Hay coalición aquí. Eso es. Bueno, pues yo lo que quería decir, yo estoy de acuerdo ya lo dije ayer, estoy de acuerdo con Pilar en que esta legislatura las infraestructuras en Aragón han empezado a despegar, pero no ha sido porque haya gobernado el Partido Socialista, ha sido por la presencia de Teruel Existe insistiendo en los ministerios. Solo dos datos, por ejemplo, la vicepresidenta Fernández de la Vega con Zapatero dijo en 2005 que en 2010 la 68 estaría terminada hasta Alcañiz. Bueno, pues 2023 seguimos sin tenerla terminada. O sea, cuando realmente han comenzado esas obras ha sido cuando ha estado Teruel Existe para empujar esos proyectos. Entonces, eso por un lado. Con el Partido Popular más de lo mismo. O sea, en la legislatura de Rajoy no se construyó ni un solo kilómetro de autovía en la provincia de Teruel.
Cuando hablo de infraestructuras para Teruel, pues lo mismo aplica para Huesca y para la mayor parte de Zaragoza. Entonces, yo creo que lo que cambia ahí es la presencia de una voz aragonesa que lo que hace es decir, oye, vamos cada semana prácticamente a los ministerios cómo está este tema. En cada presupuesto general del Estado hemos conseguido enmiendas para... El arreglo de la A23, por ejemplo, es una enmienda que conseguimos en presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, la apertura del Canfranc también me parece muy importante. Intentamos meter una enmienda en presupuestos generales del Estado contra la que el Partido Socialista y Podemos votaron en contra. Bueno, eso es la realidad, ¿no? Que las cosas avanzan cuando hay alguien territorial ahí que se preocupa de las infraestructuras, porque el señor Navarro, la señora Alegría pueden tener muy buena voluntad, pero la verdad es que luego en las jerarquías de los ministerios, pues al final ganan los de siempre y ganan las comunidades más pobladas, por desgracia. Entonces, yo reitero, algo está cambiando y algo está cambiando pues desde que hace 4 años Teruel existe en el Congreso y el Senado. Para nosotros, pues la A68 ya la he comentado, ya está en obras. La legislatura que viene podría llegar al Cañiz, si el gobierno que entre tiene la voluntad, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí para impulsarla. Luego la A40 para nosotros también es una prioridad en el sentido de que no solo va a conectar Teruel con Cuenca, y Cuenca, al estar ya conectada con Madrid, va a ser la primera conexión por autovía con Madrid para Teruel, sino que además casi lo más importante es la vertebración que hará de una provincia tan extensa como es Teruel. Y de Teruel a Alcañiz, lo hemos conseguido incluir en la planificación del Ministerio, de Teruel a Alcañiz, y luego de Alcañiz a Reus y Tarragona. Eso va a ser muy importante también para que haya un corredor alternativo a la A2, ¿no? Y luego la A25 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo, que con menos de 100 kilómetros pues conseguiríamos también una autovía que uniese la provincia de Teruel con la capital de España. El corredor Cantábrico-Mediterráneo sería otra de las prioridades, junto con la electrificación de la vía actual, en la que esta legislatura se han invertido más de 300 millones. Insisto, cada año en presupuestos generales del Estado pues, se han negociado esas enmiendas, que ha sido lo que ha conseguido incrementar esos presupuestos. Y luego, por otra parte, también hacer una reflexión con respecto a las infraestructuras. Muchas veces necesitamos más infraestructuras y algunas otras veces necesitamos poner en funcionamiento cosas que ya pueden funcionar con las infraestructuras que tenemos. Es el caso, por ejemplo, de la conexión ferroviaria Teruel-Madrid. Ya podría ser una realidad, estamos trabajando en ello, pero la vía Teruel-Zaragoza, Zaragoza-Madrid ya permite que ese trayecto se haga y, sin embargo, no lo tenemos, ¿no? Zaragoza-Monzón-Lérida pues también es otra de las vías que ha bajado sus frecuencias y que no debería haber sido así, ¿no? Un conflicto grande con Renfe. Hay que pensar también y hay que entender que Renfe, quizás desde que se está liberalizando todo el sector, no es la mejor estrategia. Ahora les están entrando competidores nuevos como Wigo y como otros, como Irio. En este caso lo que estamos viendo es como nuestra propia empresa pública está siendo liberalizada, está entrándole competencia y aquí pasa lo de siempre, que simplemente queremos empresa privada para lo que da beneficios. Y cuando tenemos una empresa pública que es deficitaria en algunos puntos, nos la liberalizamos un poquito, solo para lo que es rentable y lo que no, pues bueno, eso sigue siendo público. Bueno, vamos a finalizar el primer turno de intervenciones con Pedro Fernández. Al periódico Aragón por la invitación. Yo creo que todos compartimos la necesidad de todas las obras que se han planteado en la presentación del bloque. Yo creo que nadie puede decir que no está de acuerdo. Sin embargo, a mí me interesa más la pregunta que has hecho al principio sobre por qué este eterno debate. Y escuchando a mis colegas de debate, pues también tenemos la conclusión. Llevamos 40 años, hablamos de las mismas obras durante todo este tiempo. Aquí hay una serie de partidos que han estado gobernando. Estamos a día de hoy y las obras, algunas se están ejecutando y otras ni se han empezado y otras están en proyecto. Por tanto, de cara al elector, al votante, al 23 de julio, pues hay que señalar también responsables políticos. Porque claro, si resulta que unas elecciones generales no sirve para premiar a unos partidos y castigar a otros, pues no sé para qué va a servir unas elecciones generales. Entonces, indudablemente, si alguien no ha ejecutado unas obras que eran necesarias hace ya 40 años, que si llevamos obras que durante 10, 20 y 30 años se vienen desarrollando y no se terminan, pues indudablemente el votante
tendría que utilizar su voto para castigar o premiar a los partidos que han cumplido o que no han cumplido. Y por eso yo creo que hay que señalar que aquí hay varios partidos que han estado gobernando durante muchos años, que en los últimos 4 años también han estado gobernando tanto en la comunidad autónoma como en el gobierno central, y que seguimos con el eterno debate. Y por tanto yo creo que hay que señalar a los responsables políticos. Y una última cosa, ¿por qué Aragón ha resultado perjudicada a la hora de llevar a cabo estas infraestructuras? Evidentemente, aquí ha habido unos gobiernos gobernados por partidos separatistas en País Vasco y en Cataluña que han condicionado la política nacional. Es conocido como había un presidente, un Lehendakari del País Vasco, que cuando se hablaba de invertir en Aragón, él decía que ni hablar. Él decía que ni hablar, que esas inversiones iban al País Vasco y que no iban a Aragón. Cuando se ha hablado a algún presidente de la Generalitat de Cataluña de que tenía que ir un dinero invertido en infraestructuras en Aragón, decía que ni hablar, que eso a Cataluña. Y al final Aragón ha resultado perjudicada por estos acuerdos de los grandes partidos con partidos que querían y quieren destruir España. Y ahí se ha primado a los que perjudicaban a España y se ha beneficiado a los que perjudicaban a España y se ha perjudicado a los que defendían la unidad de España y se ha beneficiado a aquellos que estaban buscando la destrucción de España. Un castigo en las urnas, ¿tú lo ves así? Desde luego el Partido Socialista ganó las elecciones del 2019, como recordarán los ciudadanos. Curiosamente, además, tuvimos que repetir las elecciones en segunda ocasión, en el mes de diciembre. Digo que este debate es importante también traerlo, ¿no?, a colación de esto de que gobierne la lista más votada, que el Partido Popular plantea, pero que luego claves siempre juegan al trilerismo para que sea el gobierno para ellos. Digo porque en el 2019 recordarán que fueron los españoles y españolas los que dieron la victoria clara al Partido Socialista y tuvimos que ir a unas segundas elecciones que también ganó el Partido Socialista. Ahí el Partido Popular tuvo la primera oportunidad de haberse abstenido para no repetir las elecciones. Digo porque esto nosotros sí que lo hicimos. El Partido Socialista esto sí lo hizo. Por cierto, con un desgarro interno muy serio para mi partido, pero para evitar repeticiones electorales, nos abstuvimos para que el señor Rajoy siguiera gobernando en este país. No quería de inversiones en infraestructuras. Pero me ha hecho una pregunta. Claro, señor Fernández, mire, a mí me gustaría que aportara datos sobre lo que dice. Bueno, porque yo le he aportado un dato sobre cómo le ha ido, un momentito, sobre cómo le ha ido a Aragón en los presupuestos generales del Estado para el 2023, todo el dinero que se ha proyectado de inversiones, resulta que ninguno es para un nuevo proyecto. Son todos para ejecutar los que llevamos desarrollando 10, 20 y 30 años. Dígame usted dónde está el mérito. Pues mire, le acabo de dar uno, que es el paso inferior de la Z40 con la 68. Pero, oiga, yo no sé no sé si cuando usted estaba en la concejalía del Ayuntamiento de Madrid hacía otro tipo de política, pero yo aquí le puedo asegurar que las infraestructuras, es decir, carreteras, aeropuertos, trenes, etcétera, etcétera, no se hacen de un día para otro. No se hacen de un día, pero ¿qué 40 años? ¿Qué 40 años? O sea, dígame usted qué 40 años y dígame usted las cifras de presupuestos de unas y otras comunidades autónomas. Yo le estoy diciendo que durante esta legislatura, donde ha gobernado el Partido Socialista, para Aragón, en materia de infraestructuras, hemos aportado un presupuesto creciente. Y la realidad de la ejecución de las obras está ahí, lo pueden ver. Usted no sé si pasará, por ejemplo, por la AP2. O sea, que todos los aragoneses tienen que estar contentos, entonces, está usted diciendo. Que tienen que estar satisfechos con las inversiones que están recibiendo. Yo le estoy diciendo que la inversión que en Aragón se ha recibido por parte del Gobierno de España en materia de infraestructuras para estos años ha sido una inversión creciente. Y tiene que seguir siendo así, porque las infraestructuras, además de realizarse, luego además se tienen que mantener. Y yo le decía, usted seguramente pasa por la AP2. Pues fíjese, hace unos años, cuando los ciudadanos pasábamos por la AP2 o cuando muchos de los aragoneses tenían que irse de vacaciones o trasladarse a ver a algún familiar o a cualquier otro viaje y tener que coger la AP7, por ejemplo,
tenían que pagar. Ahora están liberalizadas esas autopistas y las ha liberalizado este Gobierno, con el consecuente ahorro para muchas familias aragonesas. Pues vamos avanzando, Pilar. Pedro Navarro Lo que debería había explicar pedido igual- y luego va Jorge. Lo que debería explicar la señora Alegría es si vamos a tener que pagar peajes por las autovías, que el otro día Pedro Sánchez no se atrevió a decirlo en el debate cara a cara. Pero me ha hecho gracia que ha dicho, curiosamente hubo que repetir elecciones. Yo me acuerdo del no podría dormir si gobernara con Pablo Iglesias. Eso no es cierto. Eso dijo Pedro Sánchez. Eso no es cierto. Bueno, no. nada es cierto últimamente. Busque la Hemeroteca. biblioteca. Bueno, Busque la biblioteca. hemeroteca. busque. Sigo. Señor Navarro dijo que no dormiría tranquilo si Podemos tenía gestión de la parte de Hacienda, la parte de Seguridad Bueno. Social y la parte de Bueno, energía. bueno. ¿Quién está gestionando esas Bueno, tres áreas? bueno. El Partido Social. No. Es que es muy importante gente que está viendo- parar los pies a las mentiras. Ya sé que ustedes se La sienten gente muy que está cómodos viendo- en la no, mentira. bueno, sí. Pero el señor Sánchez, el señor Pedro Sánchez, nunca dijo lo que usted acaba de decir. La Nunca, señora señor Alegría, que Navarro. como dije ayer en el debate en Aragón Televisión, es la portavoz de Pedro Sánchez, la considero una persona honesta, pero Pedro Sánchez es un mentiroso. Perdone, Que cualquier persona perdone, busque... no me ofenda y no falte el No, respeto. no le falta respeto a nadie. Está faltando el respeto al Cualquier- presidente del gobierno intentar- y está diciendo algo que no Estoy es diciendo algo que verídico. piensan todos los españoles. No lo es. Cualquier persona que Por ponga mentira favor, en Google por sale la favor, foto de Pedro Por Sánchez. favor, búsqueme Sigo, el vídeo tranquila, con esas tranquila, declaraciones. sigo. No, búsqueme Pero el si vídeo lo con esas declaraciones. Todo lo- Porque es muy importante ¿Puedo hablar? trasladar la verdad a la gente que nos escucha, que nos ve y que nos lee. Bueno, sí. El presidente del gobierno nunca dijo lo que usted acaba de decir, señor Navarro, y hay que aclararlo. Acaba Pedro. Que Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno, lo sabe toda No España. es cierto. Bueno, lista más votada. Seguro que a Pilar, como a mí, le gusta el deporte. Las reglas de un partido se marcan antes de que empiece. Lo que no somos es idiotas. Antes de unas elecciones municipales, autonómicas, siempre, desde los últimos 5 años, el Partido Popular, lo volvió a hacer mi presidente antes de ayer en el cara a cara, siempre decimos, proponemos, lo puso en un papel firmado, que gobierne la lista más votada. Lo que el Partido Socialista, de manera ventajista, quiere es que después, evidentemente, se llegue a acuerdos donde a ellos les interesa. Siempre, repito, por lo menos desde los últimos 5 años, antes de unas elecciones, yo entiendo que a ella le molesté Señor Navarro, no porque me no pudo ser ofenda. alcaldesa. No me Yo ofenda que entiendo- los zaragozanos dieron Pero la déjeme victoria hablar, señora electoral Alegría, tranquila, a la déjeme candidatura hablar. del Partido Socialista. Déjeme Es que yo hablar. tendría Bueno, que haber sido alcaldesa Bueno, usted según el pactó acuerdo con que usted... Ciudadanos repartirse Zaragoza 2 años cada uno. No, yo no, y no, Ciudadanos no quiso. perdone. Mala suerte, pero señora perdone, Alegría. que los Zaragoza que... no se reparte Mire, 2 años yo en simplemente 2 le años. digo, señor Pero Navarro, que déjeme a la hablar. hora de plantear o proponer algo, primero la palabra tiene que tener valor. Entonces, oiga, a mí esto no me lo pueden contar además directamente porque me ofenden. Porque en el 2019 quien ganó claramente las elecciones municipales de Zaragoza acabo fui ya. yo. Esto era de Me deja infraestructura. decir, Vamos a recordar que de lo que acabo. estáis hablando Todo lo que es he dicho, que de lo que todo lo está- que he dicho, Perdona. acabo ya. De lo que- Todo lo que he dicho... Las obras sin terminar, todo lo esa es que he la dicho realidad. Es tan Y este es sencillo el como debate. ir a Google. Eso. Acabo ya. Planes, perdón, Vamos a presupuestos generales del intentar Estado. La volver señora a las Alegría, sí, carreteras vuelvo. y las Presupuestos generales del Estado e infraestructuras. infraestructuras. Estos señores que tenemos delante hacen siempre una página doble con los presupuestos generales del Estado, todos los años. Que la gente la googlee y vea lo que estos señores que yo tengo delante escribieron este año, de incremento de inversiones o no de los presupuestos generales del Estado del Partido Socialista. El periódico de Aragón, fácil, no lo digo yo, que miren lo que dijeron estos señores. Pero claro, a mí lo que me sorprende es que si tanto se ha invertido, ¿por qué dice la Asociación Española de Carreteras que tenemos las peores carreteras de España? Es socialismo en estado puro. Según ella, mucho dinero, pero según un organismo independiente, las peores de España. Por lo tanto, evidentemente, si es verdad lo que dice, que no lo pongo en duda, nefasta gestión. Y me gustaría, eso sí, porque no he entendido, Jorge, si cuando hablabas del Canfrán te referías al tren o al hotel de lujo en el que el gobierno de Aragón ha metido 30 millones de euros. ¿Puedo hablar? Ya, es tu turno y luego acabamos con Menos Diego mal. y así pasamos de bloque. A ver, por partes. Las normas del juego se establecen antes, se llaman ley DONT. Y al que le parezca bien... Y ley bien. electoral. Y ley electoral. Pero lo que pasa es que el que gobierne la lista más votada lo que provoca es volver al bipartidismo y que todos los partidos minoritarios Por eso no quiere el pierdan la PSOE. voz. Pierdan la voz. Por eso no quiere y eso el no PSOE. es justo para toda la democracia, Claro. ni siquiera para la democracia. Por eso no quiere el PSOE. Por otro lado, que no van a dormir tranquilos si está Podemos en el gobierno, o está en una Hacienda o en el... Me da igual, independientemente. Podemos es un partido democrático y apuesta por la democracia. ¿Y Bildu? Y defiende la Constitución. ¿Y Esquerra? Y aprobado y por el Tribunal Constitucional, que Oye, fue el que Yolanda, ¿qué aprobó opina de estos esto? partidos. Eso, ¿qué opina? ¿Qué opina de qué? De Podemos. No, ¿qué opina Yolanda de Podemos?
Pero como estábamos hablando antes, estábamos hablando de infraestructuras, no lo sé qué opina Yolanda, sinceramente. Aquí estamos para hablar de los problemas de Aragón y de las infraestructuras de Aragón, Pedro. Entonces, hablando de infraestructuras, y te respondo a lo del Canfranc, al final el Canfranc estamos hablando de un espacio que era un hotel previamente, un hotel proyectado en 1929, un hotel con una serie de características. El que renueva un hotel sabe lo que está haciendo. 30 millones de dinero público. Pero no está haciendo un refugio de montaña para que lo gestione Prames, está haciendo un hotel al modo en el que se hizo en ese momento. ¿Con nuestro dinero? No, pues no hubo ninguna otra propuesta. La única propuesta que se hizo durante todo este tiempo Con 30 millones esa. se podían hecho carreteras, ¿eh? Oh, por supuesto que sí, y se están haciendo carreteras. Pero lo que no llegan son las carreteras... 5 estrellas gran lujo. Las carreteras que no llegan son las del Estado, las nacionales, las que estábamos comentando antes de que os pusierais a embarraros en vuestros debates. Las que sinceramente autonómicas están casi peor. No sé. Y, por ejemplo, otra carretera que hay que mejorar, la carretera también que es nacional, que es la que pasa por Fiscal. Lo que digo yo, hay que hacer carreteras que redunden en beneficio del territorio y que no sean simplemente de paso. Por ejemplo, el eje pirenaico. El eje pirenaico está hecho un desastre. El eje pirenaico es una nacional que está pasando por Fiscal y que el otro día, hablando con los vecinos de Jánovas, tampoco les están dejando hacer un puente en Jánovas. Por ejemplo, esto es lo que tenemos que hablar. Hay que hablar de las pequeñas cosas y en esto vuelvo a estar de acuerdo otra vez con Diego. Hay que estar otra vez al detalle. No podemos hacer las infraestructuras aragonesas a brochazo desde Madrid. Y, por supuesto... Pero habéis gobernado 4 años. Claro que sí, tiempo para hacer y se ha algo. mejorado, y se han mejorado las ¿sí? líneas de autobús, y se ha dado mucha más frecuencia. Y lo que pasa cuando, por ejemplo, el tren en algunas vías ha empeorado. ¿Por qué? Por Renfe, porque Renfe ha quitado esas líneas que ellos decían deficitarias. Nosotros hemos estado luchando, desde el gobierno de Aragón también, los partidos que al menos han formado parte de ese gobierno, por luchar contra Renfe. Bueno, hablo de Podemos, que aparte del gobierno. Yo me estoy volviendo loco porque ayer te dije que eras de Chunte y me dijiste que no. Y ahora has dicho que habéis Está diciendo gobernado. de Podemos. ¿Pero habéis gobernado o no habéis gobernado? Pero sumar entra Podemos Podemos, hasta ¿no? los partidos que han Pero formado obras parte- públicas lo lleva Chunta. Pero claro, los partidos que han formado O lo que parte hace de- Podemos no se entera Chunta. Es Los decir, partidos que han formado parte del gobierno de Aragón, como Podemos y como Chunta Aragonesista, por supuesto que sí, hay que defender su gestión, igual que decía el otro día que el informe paisajístico que se hizo contra la Canal Roya salió de ese gobierno de Aragón también. Y esos son los tipos de infraestructuras que nuestra tierra no quiere, las que atentan contra nuestros paisajes. Bueno, vamos a acabar con Diego y cerramos bloque. Sí, a mí lo que me gustaría es que, claro, para el señor Navarro es muy cómodo hablar porque no ha estado estos 4 años, pero no me ha dicho por qué, por ejemplo, durante la legislatura de Rajoy no hubo ni un solo kilómetro de autovía construido en la provincia de Teruel. Te lo digo si quieres, porque Zapatero dejó destrozado el país y no había dinero para nada. Claro. Y para la señora Alegría... Brocha gorda. Te lo digo y- si quieres. Y para la El señora... nuevo Google, casi interviene en el país. Pero es que eso es una reflexión Es una muy realidad. Una reflexión muy Objetiva. cómoda. Mira, Paralizó absolutamente objetiva. todas las obras. En- Paralizó absolutamente todas las obras. Una realidad. Sí. El caso son 40 años y las obras sin acabar. Al inicio de este Eso es lo que milenio, tenemos. al inicio de este milenio no había ni un solo kilómetro de autovía en la provincia de Teruel. Me Luego el puede PP la decir, hizo. porque antes que Rajoy gobernó Aznar y la antes. hizo. Pero ¿quién hizo? El Partido Popular hizo la autovía de Teruel. Sí, pero que antes por de, o sea, reconocerlo. 20 años de Pero 20, la hizo. 20 Cuando años llegó- de cuando llegó el Partido 20 Popular, años se de hizo. 20 años de No habíamos gobernado antes. más de 20 años de democracia en el milenio pasado, ni una sola. Gobernó el Partido Socialista todo ese periodo. Y a la señora Alegría tampoco se puede hacer abstracción de los gobiernos anteriores. Hombre, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista, esta legislatura ha avanzado con las infraestructuras porque ha estado, Teruel existe, insistiendo, pero lo que no puede ser es que nos abstraigamos de lo que han hecho los anteriores gobiernos del Partido Socialista, que la verdad es que ha sido muy poco con las infraestructuras aragonesas. Entonces yo creo que ahí queda claro el marco de qué es lo que cambia. Lo que cambia es, se ha hecho muy mal y por eso ese dato de que tenemos las peores infraestructuras, las peores carreteras del Estado. Pero lo que cambia desde 2020 es que al estar Teruel existe, pues se van haciendo proyectos concretos, con enmiendas concretas, con reuniones concretas, que es lo que hace falta. Porque si no, pues efectivamente, con brocha gorda y con los grandes proyectos de autovía, porque los grandes proyectos son los que van adelante, pero los proyectos que vertebran la mayoría del territorio necesitan que haya gente allí insistiendo, que conozca el territorio. De todas maneras, es un poco pretencioso considerar, con todo el respeto y todo el cariño te lo digo, pensar que las soluciones, especialmente a la provincia de Teruel, han llegado única y exclusivamente desde que Teruel existe. Bueno, es muy han sido pretencioso vuestros porque dígame, lógicamente... pero- No, perdona, no ha Sí, sido, no ha sido pero- nuestro socio. entre otros. Nosotros Pero- hemos tenido un gobierno, creo que también hay que aclararlo. Vamos a ser claros con la gente. Nosotros hemos gobernado, hemos tenido un acuerdo de coalición única y exclusivamente con Podemos. Cuando hemos llevado distintas leyes al Parlamento, en algunos casos, Los presupuestos. Teruel existe, ha apoyado Y esos Bildu Pero y los- Esquerra. Los pero- estudios pero- informativos Sí, claro, de todas no, es las que es autovías importante estaban saberlo y caducados. decirlo. O sea, los Distintas- estudios Y informativos... asumirlo, y han Pero, asumirlo. salido señor adelante. Fernández, que Bildu señor y Fernández, Esquerra han sido socios, señor Fernández, de facto. ustedes, junto con el Partido Popular, con Bildu y Esquerra, votaron en contra de la reforma laboral. Ustedes, Partido Popular,
Esquerra Republicana y Bildu votaron a favor. Los señores no son nuestros socios, son vuestros socios. Ustedes sí que son socios. Ustedes sí que son socios del Partido Popular, porque mire, ¿quiere que le diga nombres de consejeros del Partido Popular y de Vox? ¿Quiere que le diga concejales, nombres de concejales donde están gobernando Partido Popular y Vox? Cuéntanos qué vais a hacer en Navarra con Bildu. Nosotros no tenemos que hacer nada en Navarra. No, para nada. Para que gobierne Bildu. Para vais nada. A hacer, sin duda. No, ¿Qué ha hecho el Partido Popular en Barcelona? Señor Navarro, ¿qué hemos hecho en San Sebastián? Perdón. Permitir que gobierne el Partido Socialista para que no gobierne Bildu. Hay dos modelos de pactos. Nosotros os hemos dejado gobernar en San Sebastián, os hemos dejado gobernar. ¿Quién está gobernando en Pamplona? Os hemos dejado gobernar en Barcelona para que no gobiernen independentistas. ¿Vosotros qué hacéis en Santiago? Darle vuestro voto al BNG para que gobierne el BNG que no ha ganado las elecciones. Solo una cuestión. Hay dos modelos muy claros. Yo, por favor, le pediría a los lectores del Periódico de Aragón que busquen el número de ayuntamientos y comunidades autónomas donde están gobernando conjuntamente el Partido Popular con Vox. Tendrán más de 140. Más de 140. ¿Cuántos están gobernando el Partido Socialista con Bildu? En cero. En Navarra. Cero. Cero, no es verdad. De hecho, que lo busquen. Les puedo asegurar a los 5 que es apasionante hablar de los pactos, sobre todo ahora en Aragón y en muchos territorios. Y al margen de que estemos hablando de infraestructuras, se ha torcido. Pensaba que íbamos a llegar a un pacto aragonés por las infraestructuras. Yo estoy encantado. Pero se ha torcido. Me he ofrecido. Tampoco nos parece mal hacer un pequeño inciso para hablar precisamente de la gobernabilidad. Ahora que está tan en boca de todos en Aragón, también se puede dar el mismo escenario en Madrid perfectamente, y al margen de proyectos estratégicos para la provincia, para la comunidad. Bueno, las visiones que ustedes tienen en un escenario tan fragmentado como se está viendo en todas las elecciones, ¿qué posibilidades ven de gobernabilidad también? Y ese es el segundo bloque, porque yo me acabo de perder. No, como están ustedes hablando de los apoyos, los pactos y los socios, fijaros, ya nos meten. No me parecía mal el momento. Vale. Si quieren rematar esta parte o lo dejamos para otro momento. No, pero puedo decir que el único pacto que tiene Vox hoy, actualmente, es con los españoles de derogar a Sánchez y sus políticas. El único pacto. Bueno, en alguna comunidad han llegado a pactos con otros partidos. A día de hoy es el pacto más cerrado. Derogar a Sánchez y sus políticas. ¿Y en Aragón podrían firmar algún pacto? Le repito, el pacto es con los españoles, derogar a Sánchez y sus políticas. Ese es el gran pacto que tiene Vox con los españoles. Nada más, ninguno más. Pedro Navarro, ¿en Aragón podrían firmar algún pacto? Nosotros hemos firmado un pacto en Aragón, gobernamos en la Diputación Provincial de Teruel. Teruel existe, pero no el pacto, Vox, el pacto más importante que hemos firmado es con el 80.06 de los aragoneses que tienen un alcalde del Partido Popular. Y nos parece un pacto, no, un superpacto. Repito, el 80.06 de los aragoneses tienen un alcalde del Partido Popular, cual es un resultado histórico y desde luego es un pacto que a mí personalmente me llena de orgullo. ¿Y en el gobierno de Aragón, aparte de la DPT, podrían firmar un pacto? Hombre, evidentemente en el gobierno de Aragón... Un acuerdo de gobernabilidad. En el gobierno de Aragón, igual que en el 80.06% de los habitantes de Aragón ha ganado las elecciones del Partido Popular. Sobrados, además. Por lo tanto, estamos totalmente legitimados y es lo que estamos haciendo. Hablar absolutamente con todos. Pero con los primeros que hablamos fueron con el PSOE. Lo que pasa es que os quiero recordar que Lambán no vino. No se presentó. No vino ni al debate del Periódico de Aragón ni a la reunión con el Partido Popular. Por lo tanto, los que están marcando las reglas del juego son ellos que no quieren ni hablar. ¿Pilar Alegría cree que van a firmar un pacto de Lambán no creo que en Aragón? Sí, por supuesto. Lo único que están haciendo el PSOE y Bildu. esta ópera bufa de jugar al trilerismo, para no decirles claramente. Yo tendría un poquito más de respeto a los resultados electorales y a lo que han votado los aragoneses. Que de trilerismo nada. Nada. Han votado masivamente al Partido Popular. Por lo tanto, un poco más de respeto a los resultados. Pero déjeme terminar. No me has dicho antes que no insulte. No, yo no estoy llamando. No. Trilerismo es llamarnos trileros. Estás equivocado. No, déjame terminar, señor Navarro. Tú cambias de opinión, déjame terminar. Por supuesto que en Aragón el Partido Popular ganó las elecciones. Pues no digas trilerismo. Pero esto yo lo reconocí la misma noche electoral. Es una evidencia y es claro. Ahora, a partir de ahí, ¿cuál es mi pronóstico? Y además esto no es un presentimiento, es que lo tengo prácticamente claro. Después del 23 de julio, los aragoneses veremos un pacto entre el Partido Popular y Vox para gobernar conjuntamente. Y no lo digo yo, es decir, el propio señor Feijóo dijo que allá donde necesiten los votos positivos de Vox,
Vox tiene que gobernar. Lo hemos visto en la Comunidad Valenciana. Lo hemos visto en Comunidad Valenciana. Lo hemos visto también, por supuesto, en la Comunidad de Castilla y León. Lo hemos visto en múltiples ciudades donde, por cierto, ganó el Partido Socialista y el Partido Popular ha preferido gobernar con Barcelona. Vox. No, mira, le voy a decir Guadalajara, San Sebastián, Toledo, Pamplona, ¿qué vais a hacer? Talavera, Navarra. en estos Elche, en estos municipios, y así le podría dar, sitios. y así le podría dar La Diputación 54. Foral de Guipúzcoa. ¿Me deja terminar? Y a partir de ahí le puedo decir 54 sitios donde el Partido Socialista fue la primera lista, la lista más votada, y ahora mismo en estas ciudades está gobernando el Partido Popular con Vox. Porque O habéis sea que querido. aquí en Aragón fuimos primera lista, señor Navarro. Porque habéis querido. Fue- Ofrecimos un fuimos- pacto que fuimos gobernara primera Izabal Total lista. y no quisisteis. Fue primera lista. Es más, en ¿No Castilla, quisisteis? escucha una cosa simplemente, señor Navarro, en Castilla-La Mancha le ofrecimos un acuerdo de gobernabilidad al Partido Popular de Castilla-La Mancha para dejar gobernar a la lista más votada y ustedes dijeron que no. Con lo cual, antes de ofrecer nada, por favor, démosle valor a la palabra. Señor Puello. Hombre, ¿quién es la portavoz de Pedro Sánchez? Hablar del valor de la palabra. Bueno, más allá de estos debates, hay que entender los pactos en Aragón como pactos conjuntos. Es decir, no se está pactando por un lado solo el Gobierno de Aragón o la Diputación Provincial de Huesca o la de Zaragoza o la de Teruel. Los acuerdos son en común. Es decir, cuando, por ejemplo, estábamos viendo que el Partido Popular colocaba a Marta Fernández, negacionista del cambio climático, negacionista de las vacunas, que en algún tuit llamaba al Papa luciferino, incluso que decía que las luces de Navidad de Azcón en algún tuit eran casi de Illuminatis. Entiendo que esa última parte, quizá irónicamente, quiero pensar. Pero hay que entender... Sin comparación con los mensajes de Pablo Iglesias en sus WhatsApps así respecto a las mujeres. Eso también no tienen desperdicio. No lo tengo en WhatsApp a Pablo No lo Iglesias. tienes, ¿no? Bueno, No, la verdad que no. puede Se publicaron, dar ¿eh? Pilar, Pero Pilar, de verdad, sí. bueno, pues ya me lo pasará, pero vamos, Pilar lo en los tiene. pactos de Aragón... se publicó. Lo que pero- hacía con las mujeres. Vale, O sea que... señor Fernández. No, claro, no, Acaba pero es así, que por si vamos favor. a sacar los mensajes pero como sí. línea política... Bueno, pues, como línea política no estamos hablando de una persona que está presidiendo la segunda institución más importante de Aragón. De Aragón, hablando de Aragón. Pablo Lo que Iglesias fue digo es que vicepresidente hay que del entender gobierno. los pactos de Aragón como bloques generales. Entonces, que el Partido Popular esté en la presidencia también de la Diputación Provincial de Teruel, como comentábamos ayer, gracias a los Huesca. votos, y de Huesca, pero en Teruel, gracias Ahora a le los votos preguntaremos al de Teruel si va- existe. si también puede entrar el gobierno de Aragón. Ese pacto fue gracias a Teruel existe. ¿Qué está intentando hacer Azcón? Bueno, pues está intentando jugar una rara ambivalencia en la que quizás podría llegar a entrar en el gobierno de Aragón por unas abstenciones, por un lado, o directamente por un acuerdo con Vox, que son las órdenes que llegaron desde Madrid, Ya según habéis Eduardo gobernado con el Medina, PAR, según con el Eduardo PAR. Medina en Junta y la el PAR SER juntos. el otro día. 4 años. Y nos falta aquí Alberto Izquierdo, a ver qué diría él. Pero Pero hayáis de hay que acuerdo. entender esos pactos como pactos globales en todo Aragón, repito. Y en esos pactos globales hay que ver también la posición de Teruel existe. Habrá que ver un poco a ver a qué juega, a ver si se juega una abstención en el gobierno de Aragón. Porque dijeron, mira, el señor Alberto Izquierdo, el PAR dijo, solo llegaremos a un acuerdo con Azcón programático. En el caso de Teruel existe, se dijo, no estaremos formando parte de ningún acuerdo en el que esté Vox. Y en ese pacto global, que significa todo lo que se está haciendo en Aragón, está en la presidencia de las Cortes. Y están llegando igualmente a acuerdos en la Diputación Provincial de Teruel con el PP. No así para nombrar la presidenta de las Cortes, que igual pudo haber un malentendido en el No, otro es que día. no votamos a votasteis esa presidenta de las Cortes, igual que no votó Chus. Pero, claro que no, pero entendiendo esos pactos generales en Aragón, desde la Diputación Provincial de Teruel, hay una rara ambivalencia. Yo creo que el Partido Popular va a gobernar con el apoyo de Vox, o al menos en la situación como estaban antes en el Ayuntamiento de Zaragoza, o con ese apoyo. Pero veamos si el abstencionismo también ayuda a que el Partido Popular entre en las instituciones ¿Teruel existe? aragonesas. ¿Entrará el gobierno de Aragón? Pues a nosotros nuestra postura siempre ha sido clara. Nosotros podemos hablar con todo el mundo, pero nunca llegaremos a un acuerdo, a un pacto en el que Vox esté de por medio. Entendemos Muy democrático, esto, muy democrático. muy transversal. Sí, sí, Entendemos sí, que claro. la transversalidad, es decir, la transversalidad es que podamos hablar con todos los partidos aquí. Pero por una cosa muy sencilla, cuando hablamos de infraestructuras y de todo lo que vamos a hablar después, por ejemplo, todas las infraestructuras que Teruel existe ha conseguido que se pongan en marcha para que la legislatura que viene sigan en marcha, tenemos que poder hablar con el próximo gobierno. Si el próximo gobierno cambia de signo,
queremos seguir hablando. Y de esa manera nosotros no nos queremos posicionar. Nuestra transversalidad, entendida como que efectivamente nunca vamos a vender un kilómetro de autovía por un recorte de derechos y por lo tanto nunca estaremos en un acuerdo con Vox, pero con el resto de partidos no tenemos ningún problema en hablar. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría y lo que nosotros hemos ofrecido negociar es una abstención con un acuerdo, pues como el que hemos hecho en la Diputación, un acuerdo programático en el cual se cumplen una serie de hitos, pues por ejemplo las renovables, por ejemplo el tema de las ambulancias en el mundo rural, una serie de políticas contra la despoblación que si el señor Azcón se compromete a poner en marcha y a no tener ningún tipo de acuerdo con Vox, pues nosotros podríamos valorar la abstención. En el Gobierno de Aragón sí que podría entrar con el PAR, porque en la DPT no querían el PAR. En la DPT no hemos negociado nada con el PAR y en el Gobierno de Aragón tampoco. Entiendo que las negociaciones tienen que ser con el señor Azcón. Si opta por la vía de Vox, pues nosotros votaremos en contra. Y si opta por una vía más moderada, una vía más centrada, pues nosotros podemos estar ahí para garantizar que las políticas contra la despoblación en Aragón avanzan. Pero, señor Loras, ¿han puesto de presidenta de las Cortes? No, nosotros no. No, ustedes no. El Partido Popular ha puesto de presidenta de las Cortes a Vox. Forman parte del pacto. ¿Están renunciando ya a su palabra, pues? No. El pacto, las Cortes se votó. Y Teruel existe, votó lo mismo que Junta Aragón existe y que Podemos para la presidenta de las Cortes. Pero forman parte del pacto. Del pacto global con Vox. ¿Pero ¿de qué pacto? Del pacto de colocar a la presidenta de las Cortes de Vox en la institución. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que no nos parecía bien presidiese una persona de Vox. Y en la Diputación de Teruel, hemos hecho un pacto con el Partido Popular que en ningún caso está Vox. Señor Loras, le puedo hacer una pregunta. En esa transversalidad de la que usted habla, y ya volviendo al Congreso de los Diputados, que yo creo que es lo que justifica este debate, usted nos deja a Vox fuera de cualquier acuerdo, como acaba de decir. ¿Incluye en esa transversalidad a poder llegar a acuerdos con Bildu y Esquerra? Lo digo para que sus votantes tengan claro a quién están votando. Sí, nosotros no vamos a llegar a acuerdos con Esquerra y con Bildu. No hemos llegado nunca. ¿Sería posible? Le pregunto. No, claro, porque en esa transversalidad, en el Congreso usted podría llegar a acuerdos con Bildu y con Esquerra. Dígalo claramente. No hemos llegado nunca a acuerdos con Bildu y pero se podría dar. Pero ¿cómo se va a dar si el Estado siempre lo gobierna un partido nacional? O sea, ¿cómo voy a llegar a un acuerdo con una fuerza regional? Pero usted ha dejado claro que con Vox no va a negociar y no va a entrar en ningún tipo de pacto. Le pregunto, de cara a sus votantes, y con Bildu y con Esquerra, si se da la situación en el Congreso de los Diputados, que no es viable. Pero le pregunto, que responda si sí o si no, simplemente, es muy sencillo. Pero que no se puede, que no es posible, que los ministerios los van a tener que tener. No quiere confirmar si está dispuesto a pactar con Bildu y con Esquerra en el Congreso de los Diputados de cara a que sus votantes sepan a quién está votando. No vamos a pactar con Bildu y no hemos pactado con Bildu ni con Esquerra nada, con lo cual vamos a seguir en esa postura. He entendido que es un no claro. ¿Eh? Creo que sí, la respuesta era un no claro. Si no es posible, es un no. Lo diga él, que para eso tiene... La historia, les agradezco la concisión. El inciso era por la querencia hablar de pactos y la verdad es que ha sido breve y enriquecedor. Vamos a seguir con el segundo bloque que abrirá precisamente Teruel Existe, con las propuestas que tienen para luchar contra la despoblación, que es un problema con el que Aragón lleva mucho tiempo peleando y bueno, también en este bloque queríamos incluir la implantación de proyectos de renovables que afectan también al territorio y que pueden condicionar ese desarrollo y esa lucha contra la despoblación. Bueno, pues lo primero de todo, a mí me gustaría destacar algo que en esta legislatura hemos intentado en el Congreso, que es el tema del Pacto de Estado contra la Despoblación. Yo creo que este es un problema que todos reconocemos que tiene una solución a largo plazo, que es de largo alcance, que todos los gobiernos de un signo o de otro están por solucionar este problema, ¿no? Que no es un problema ideológico y por eso se puede poner por encima. Entonces nosotros en nuestra negociación hemos conseguido que el Gobierno implemente un plan de 10.000 millones de inversión en la España vaciada. Es verdad, nuestra reserva, ese plan ha estado muy bien, es verdad que ha sido un plan de 3 años. Entonces se ha ejecutado durante 3 años y ahora para el siguiente ejercicio, para los próximos presupuestos generales del Estado,
nos quedamos sin ese plan. A nosotros lo que nos gustaría plantear sería un pacto en el que todos los partidos, el partido que gobierne y los que están en la oposición, firmasen pues que va a haber una financiación estable para luchar contra la despoblación, que va a haber una agencia despolitizada que implemente esas medidas a largo plazo, porque a veces las ejecuciones presupuestarias constriñen a un ejercicio presupuestario determinado y eso es problemático porque necesitamos medidas de largo plazo. Entonces, ese sería como el gran marco general, ¿no? Generar un pacto de Estado con un presupuesto estable. Y ojalá todas las fuerzas políticas se comprometan a ello, ya irán respondiendo. ¿Incluyendo luego. a Vox también? ¿O ahí también queda fuera? Si quieren firmar, No, es que para si quieren firmar el pacto de Estado, podrán firmar. Ahí sí, bien, de acuerdo. Pues, el sector, luego yendo a medidas más concretas, nos parece fundamental, por ejemplo, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, ¿por qué? Porque durante décadas, desde que inició la democracia, ha habido promoción pública de vivienda. Muchas veces necesaria, pero nunca ha sido en el mundo rural. Esa vivienda siempre ha sido en las grandes ciudades. Entonces, nosotros llevamos un tiempo peleando porque haya estas promociones públicas de vivienda en el mundo rural, porque a veces se cree que porque hay viviendas en los pueblos que parece que no vive nadie, bueno, pues eso no es operativo, porque los que conocéis los pueblos sabéis que para llegar y vivir pues tienes que hacer una reforma en la mayoría de casas o son casas de verano, entonces necesitamos que haya vivienda. En muchos lugares hay programas, pues por ejemplo como el programa de Campus Rural en el que los estudiantes van a hacer prácticas en los pueblos y no pueden quedarse a vivir en esos pueblos donde están haciendo prácticas y tienen que irse a vivir a un pueblo más grande o a una capital, ¿no? Entonces, la vivienda es fundamental, es digamos, el punto clave. Luego apoyar al sector primario. Yo creo que el campo, la economía fundamental es el sector primario. Necesitamos eliminar los derechos históricos, que es algo que llevamos mucho tiempo arrastrando y que gobiernos de uno y otro signo han prometido, pero que ahí sigue. Y luego necesitamos más ayuda para la incorporación de jóvenes agricultores, pero esas ayudas que ya la PAC contempla, pero nosotros planteamos algo un poco más pragmático en el sentido de acompañar al sector agrario y ganadero muchas veces se hereda de padres a hijos. Nosotros queremos plantear que haya pues más formación profesional para que jóvenes que no afines al sector se puedan incorporar a ese sector que quizás es el sector que más relevo joven necesita. En los próximos años, en los próximos 10 años, se van a necesitar un relevo muy alto para tener asegurada cuestiones como la seguridad alimenticia u otras que garantiza que el sector primario esté vivo. Y luego, por otro lado, el tema del mantenimiento forestal, ¿no? Necesitamos que los bomberos forestales tengan, ahora el Congreso iba a entrar en tramitación una ley, se va a quedar en ese impasse. Bueno, pues a ver si la legislatura que viene aprobamos una ley para que los bomberos forestales tengan condiciones dignas para estar todo el año cuidando de esos montes, evitando, porque muchas veces hablamos de, por ejemplo, de cambio climático, pero hablamos desde la ciudad, ¿no? Desde hacer carriles bici, desde cuestiones que pueden estar bien, pero al final lo fundamental es que nuestros bosques tengan vida, que cuando viene el verano no nos asustemos en esos días que se producen grandes incendios. Hombre, vamos a cuidar nuestros montes, vamos a generar ahí también empleos, porque se pueden generar empleos, se puede sacar a personas del desempleo. Bueno, agilizamos un poco. Sí, perdón, dos cositas más. Renovables, que es lo que me habíais pedido. Bueno, pues cierro con esto. Nosotros una triple gestión. Primero, una moratoria hasta que se ordenen todos. Es decir, nosotros queremos una ordenación. Ya lo dije en el debate de ayer, que cojamos el mapa de Aragón de cada comunidad autónoma, porque eso es competencia de la comunidad autónoma y aquí no se ha hecho por el cuatripartito, no ha hecho una ordenación del territorio. Por lo tanto, lo que queremos es que se diga, oye, en toda Aragón y en todas las comunidades, dónde sí, dónde no se puede poner, dónde afecta al paisaje, dónde no afecta, dónde no expulsa agricultores y ganaderos. Entonces, en aquellos lugares que sí que se puede poner, que las renovables paguen un canon, que parte de los beneficios reviertan sobre el territorio y se genere empleo con esos beneficios. Y en donde no se pueda poner, pues que esté prohibido, ¿no? Y entonces, eso es lo que queremos impulsar en renovables. Venga, vamos con Jorge, que ha tenido poco tiempo también de intervención. Vamos a hacer las intervenciones un poco más cortas como al principio, porque si no... Nada, simplemente, junto con la eliminación Luego le haré una pregunta a Pilar. Con la eliminación de los derechos históricos,
añadiremos también el potenciar la producción, es decir, que el agricultor de Calatayud, del Bajo Aragón o de Monegros se garantice esa explotación familiar y no la del gran terrateniente de Sofá, que también tiene derechos por ello. En cuanto a agricultura, eso, y que sí que es verdad que son los verdaderos guardianes del territorio, junto con los bomberos forestales, que en Aragón ni siquiera tienen derecho, ni siquiera se les denomina, ni tienen el derecho de llamarse bomberos forestales. Esa ley es el nuevo estatuto de esos bomberos forestales. Por otro lado, tiene que ser un plan integral en la lucha contra la despoblación. Y No te enrolles mucho, Jorge, que vamos a tener que cortar enseguida. Pues, por supuesto. Luego que te sí. digo. Y bueno, pero vamos a centrarnos en los jóvenes también. Venga. Entonces, en ese sentido, vivienda joven, creación de vivienda joven, 2 millones de viviendas sociales públicas para el alquiler joven. No habéis hecho ni una en 4 años. Repito, Cero. ha habido Y gobernabais personas vosotros. que han 80, estado cero. dentro. Pero estamos hablando del gobierno de España. Pero es que en Aragón no habéis hecho ni una. Y era vuestra- y era se vuestra está luchando, consejería. y se está luchando, y no solo eso, sino que desde Canfrán, por ejemplo, en el ayuntamiento de Canfrán se ha Perdón, conseguido han dicho un hotel de regular 5 estrellas. el precio del alquiler, porque hay una turistificación, está a reventar absolutamente todo aquello. Ha dicho alguna vez el presidente Lambán que tanto el gobierno central como el gobierno autonómico habían detectado el problema de la despoblación, pero que ninguno de los dos había sabido encontrar la solución. No sé si estás de acuerdo tú en esa apreciación. Es que no es una solución sencilla. Yo en esto coincido con el candidato de Teruel Existe y creo que con la mayoría de los que estamos aquí. Para el reto de la despoblación, evidentemente hay que dar respuestas mucho más multidisciplinares, si sirve el término, porque cuando hablamos de despoblación hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de empleo, hablamos de infraestructuras, es decir, son múltiples las respuestas que tenemos que dar para atender a ese reto y a ese objetivo. Desde luego, a la despoblación no se le atiende o no se le responde con respuestas fáciles y simplistas. Y eso sí, además a mí me gusta hablar más del reto de la despoblación, de zonas despobladas, que de la España vaciada. No comparto en absoluto el uso de ese término de España vaciada o zona vaciada, porque es carente, vacío de oportunidades y no es esta la realidad. Y por eso a mí me gustaría, ¿no?, que todos también nos enmendáramos al menos a no utilizar ese término de la España vaciada, porque creo que además incluso los ciudadanos y las personas que viven en esas zonas despobladas no merecen que nos dirijamos hacia ellos con Desde ese, Vox, con por ese ejemplo, término. ¿cómo valoráis la despoblación? Comparto la reflexión que acabas de hacer, que acaba de hacer la señora Alegría. Son políticas globales. Se ha hablado del campo, se ha hablado de las infraestructuras, como antes hemos comentado, pero también está la educación pública, que sea de calidad para que precisamente eso pueda atraer población en los pequeños municipios. La sanidad pública también, que se ha conocido que este año pasado Aragón tiene las listas de espera más largas de España en intervenciones quirúrgicas. Pues bajar ese tipo de listas de espera también ayuda a que se pueda seguir manteniendo la población en los pequeños municipios. Pero luego también está la cuestión de la inversión en tecnología, en la conectividad, es decir, una cuestión tan rutinaria como es el poder llamar por teléfono con un móvil en cualquier parte del territorio, me parece fundamental para, de alguna manera, que se pueda teletrabajar, que ya está muy de moda, y que de alguna manera no tengas que desplazarte a las capitales para poder hacer una labor profesional. Y bueno, voy a hacer referencia a una cuestión, lo digo porque hace poco estuve reunido con una asociación de agricultores que me planteaban un problema en Zaragoza y que afecta a más de 136 municipios de Zaragoza, que es la plaga de conejos. La plaga de conejos que se está cargando buena parte de los cultivos en el campo de Zaragoza. Bueno, pues ese tipo de cosas es importante que se resuelvan para precisamente el poder revertir este proceso de despoblación y que de alguna manera no desmotive a todas estas poblaciones que viven en pequeños municipios a irse a las capitales porque piensen que ahí puedan tener mejor calidad de vida. Yo creo que eso es importante y repito, en este caso estoy de acuerdo con la reflexión que hace la señora Alegría. Pedro Navarro, el PP ha ganado las elecciones en Aragón, tendrá que aportar soluciones también. Bueno, el 80.06 de los ciudadanos de Aragón tiene un alcalde del Partido Popular, sí, creo que lo había dicho un par de veces antes. El Partido Popular puso en marcha el FITE. El FITE fue el Fondo de Inversiones para Teruel, que fue algo que cambió de una manera muy importante las inversiones en la provincia de Teruel. Y con esa misma filosofía vamos a poner en marcha el Plan Pirineos. Feijóo se ha comprometido con la provincia de Huesca para ir más allá del turismo de nieve, para ir más allá del turismo de montaña y que para que toda la provincia de Huesca tenga un plan especial al estilo que fue el FITE, con más de 200 millones de euros de inversión comprometido
en los presupuestos generales del Estado. Cuando Alberto Núñez Feijóo dice algo, yo creo que la gente se lo cree. Lo digo por comparación con algún otro líder nacional que no tiene la misma credibilidad. Además de eso, apostamos por impuestos cero en el mundo rural, que cada vez que hay una transmisión de vivienda, todos estamos de acuerdo que hay un problema de vivienda. Cuando alguien quiera comprar una vivienda en nuestros pueblos, que no pague impuestos. Cuando alguien quiera transmitir una explotación agraria o ganadera, que no haya impuestos. Cuando alguien quiera montar una empresa, que no haya impuestos. En todos nuestros pueblos no se pagan impuestos si alguien quiere hacer cualquier tipo de actividad económica. Además, nos hemos comprometido con las ayudas al 20% del funcionamiento de las empresas en la provincia de Teruel. La Unión Europea permite que provincias con ese nivel de despoblación, Cuenca, Soria y Teruel, tengan ayudas hasta del 20% y el actual gobierno no las ha puesto en funcionamiento. Nosotros nos comprometemos a hacerlo y además con algunas provincias que tienen zonas limítrofes con las mismas condiciones. Eso podría aplicarse a 3 comarcas de la provincia de Zaragoza. Pero yo creo que el principal problema, y con eso acabo, en estos últimos meses ha sido el de las renovables. El desastre de gestión del INAGA, del gobierno de Lambán, con Chunta, con Podemos y con el PAR, que ha supuesto un verdadero agujero negro en la tramitación de las renovables. Lo primero que va a hacer el Partido Popular, nos hemos comprometido, es una comisión de investigación en las Cortes. Queremos saber qué ha ocurrido, qué ha pasado con la gestión de las renovables en nuestra comunidad autónoma. Me firman todos el pacto de Estado. Antes de pasar de bloques... Yo solo quiero preguntarles a todos si estén en gobierno o oposición, me firmarían un pacto de Estado. Yo creo que pero yo creo que ahí lógicamente los pactos siempre hay que leerlos. Claro. Sí. No, de acuerdo. Y no es firmar solo a uno, es escribirlo entre todos. Claro, por supuesto no, pero es que lo que yo me he encontrado, o lo que nos hemos encontrado muchas veces en el Congreso, es que había iniciativas que si nos la firmaba el PSOE, el PP decía, no, yo no. Y si nos la firmaba el PP, el PSOE te decía, no, yo no. Entonces, eso es lo que yo creo que este país tiene que superar esa cultura y decir, oye, mira, si esto es una cuestión transversal que nos interesa, por supuesto habrá que negociar qué pone en el pacto y yo eso lo entiendo y lo escribiremos entre todos. Pero el decir, aunque estemos en la oposición, podemos firmar algo con el gobierno. No firmaremos la mayoría de cosas porque estamos en desacuerdo, pero habrá cosas que podremos firmar. Yo creo que es un tema en el que podemos encontrar muchos más puntos de acuerdo que de divergencia. Y además, me atrevería a decir que la gente que provenimos de comunidades del interior, incluso yo ahora, lógicamente, por avatares de la vida, voy y vengo, pero he residido gran parte de mi vida en un municipio que no llega a 400 habitantes, en la Ribera Baja del Ebro, en La Zaida, y en fin, algo creo que conozco también el mundo rural y mi familia viene de allí, pero creo de verdad que además la gente que somos de comunidades autónomas del interior, podríamos trabajar claramente sobre esta cuestión con muchos puntos de acuerdo y además en distintos temas. Aquí a mí también me parece un aspecto claro todos los avances que hemos hecho en banda ancha. Es verdad que hay que hablar de educación, que hay que hablar de empleo, por supuesto, y que hay que hablar de sanidad, pero también de banda ancha. Y bien lo sabes, bien conoces el programa, por ejemplo, que se ha puesto ahora en marcha, que se llama el programa Único, que tiene una inversión de 27 millones de euros, que ha facilitado nada más y nada menos que 113.000 hogares y empresas de esta comunidad autónoma, gracias a esa apuesta, hoy tengan esa banda ancha ultra rápida. Dos intervenciones muy cortitas, por favor. Pilar tiene algo en común con el próximo presidente del Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, porque también es de un municipio de 400 habitantes. Yo creo que estarás encantado de firmar ese pacto, no solamente de firmarlo, sino de ponerlo encima de la mesa, porque por primera vez en la historia de España vamos a tener un presidente del Gobierno. A mí no me integran. Pues ya tenemos un pacto de despoblación. Estás integrado, Pedro, estás integrado. Podéis escribir las primeras... A ver si luego de verdad... Y yo también he nacido en un pueblo y hasta que no venía a Zaragoza también soy de un pueblo de menos de 1.000 habitantes. Estamos todos en ello. Pero una intervención muy cortita. Lo que ha de ser transversal también es que las infraestructuras y todos los servicios que se prestan, que sean públicos y gratuitos. Porque si lo que estamos haciendo es simplemente privatizar aquellos sectores rentables y lo demás que sea público, lo que no es rentable que sea público, estamos haciendo un Estado que no tiene ni pies ni cabeza. Y por eso luego cierran en los pueblos todas las cajas rurales que ya no son tal, por eso luego no llegan los servicios de Renfe y por eso luego tenemos unos hospitales infradotados. Hay que garantizar lo público para que los municipios tengan futuro. Pues precisamente el tercer bloque está relacionado con lo que comentaba el señor Pueyo, y es la financiación autonómica. Llevamos muchos años dándole vueltas a cuál es la forma de financiar las comunidades. Les voy a pedir la misma brevedad, ya lo siento, para esta cuestión, pero ¿cuál es la fórmula mágica de financiar a las comunidades en territorios como Aragón, en los que los servicios públicos, financiar ese estado del bienestar es más costoso que en otros sitios? El tema de bajar impuestos, mantenerlos...
cómo se paga esta factura y cómo se financian a las comunidades, en concreto a Aragón. Con la misma brevedad empieza este bloque el Partido Popular. El Partido Popular siempre ha defendido una fórmula mixta entre población y territorio que creemos que beneficiaría a Aragón. Pero lo primero que tenemos que conseguir es una relación real bilateral. La bilateral Aragón-Estado no se reúne desde 2017. El último presidente del gobierno que la reunió fue Mariano Rajoy. Desde entonces no se ha vuelto a reunir. Pedro Sánchez ha reunido la bilateral con el gobierno autonómico 0 veces. Y eso es por la mala relación que tenía con el presidente de la comunidad autónoma. Es absolutamente fundamental que haya una buena relación entre la comunidad autónoma y el Estado, porque si no va a ser absolutamente imposible hablar de financiación y de que los intereses de Aragón se respeten. Lo que teníamos ahora era alguien en Lepignategui que no se atrevía a coger el teléfono y que las pocas veces que lo cogía no encontraba a nadie en la Moncloa que se lo cogiera. Esto es un hecho. Ha ocurrido con la primera fábrica de baterías, ha ocurrido con la segunda fábrica de baterías, que aunque digan que no, si uno se mete en LinkedIn verá que están buscando gente para la fábrica de Manchester, perdón, en Inglaterra, no en Manchester, no me acuerdo de la ciudad, Coventry. Pero la realidad es que no ha pasado por aquí ni un solo tren. Ni uno ha parado. Ocurrió exactamente igual con la agencia espacial que debería estar en Teruel y se ha ido a Sevilla. No ha parado ningún tren en Aragón y eso es por la mala relación que hemos tenido. De los 1.500 millones para la sequía, 14, solo 14 para nuestra comunidad autónoma. Ni una sola de las partidas extraordinarias de suficiente importancia para nuestra comunidad autónoma han parado en Aragón. Y, por supuesto, si hablamos de la financiación autonómica, lo fundamental es que Aragón se haya tenido en cuenta. La primera parte del camino la hemos recorrido. Aragón va a tener un presidente del Partido Popular, nos falta recorrer la segunda. Nos falta, evidentemente, que Feijóo sea presidente del Gobierno. Pero la realidad es que lo que ha pasado estos 5 años, más allá de que, obviamente, Sánchez ha estado entregado a los pactos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, y el dinero, todos sabemos hacia dónde ha ido, hacia Cataluña y hacia el País Vasco, tenemos que tener un presidente del Gobierno que respete al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, de nuevo, es algo objetivo que cualquier persona, hasta la mayoría de votantes del Partido Socialista, comparten. El señor Lambán y el señor Sánchez se llevaban muy mal, hasta el punto que Lambán, y con esto acabo, dijo que no confiaba en la victoria de Pedro Sánchez. Supongo que tampoco habrá firmado el manifiesto que están firmando fundamentalmente cargos del Partido Socialista de Huesca para apoyar a Pedro Sánchez. Curioso, por cierto, que los cargos de un partido en pleno proceso electoral tengan que firmar algo para apoyar a su candidato. Lo que pasa y te pido brevemente una respuesta, porque el problema de la financiación es el criterio a aplicar. El Partido Popular gobierna en comunidades como Madrid, gobierna en comunidades como Madrid o Aragón. ¿Qué criterio es el que el Partido Popular de Aragón le pide a Feijóo que aplique en ese reparto de financiación? Lo he dicho, no se puede aplicar solamente un criterio de población, se tiene que aplicar también un criterio territorial. Pilar Alegrías y... Sí. Había pedido la palabra Jorge, me parece. Bueno, sí. No sé. Vale, perdón. Pues sí, va. Bueno, sí, vamos a intentar ser un poco más breves, así es más ágil. Rápidamente, que no solo se aplique la población, por supuesto, que se aplique la territorialidad. Y más si nos creemos la despoblación. Si nos creemos la despoblación y queremos repoblar todo el Estado, tenemos que aplicar la territorialidad para que esos territorios que necesitan infraestructuras las tengan. Lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora. Somos el 10% de todo el territorio español. Y recibimos, bueno, hace 2 años recibimos un 3 y pico %, después hemos recibido un 4 y este último año también un 4. Y no solo la comisión bilateral no se ha estado reuniendo desde 2017, sino que el concierto que establece el Estatuto de Autonomía, que creo que es el artículo 108, no se aplica tampoco desde el año 96, por todo lo que ha estado pasando también, y la culpa también, que le dije a Alberto Izquierdo en el último debate, el PAR, y porque, para mí, la razón fundamental es que si no hay voces en el Congreso, si no hay voces en Madrid que representen los intereses de Aragón, independientemente de que sea el señor Feijóo o el señor Sánchez, Aragón estará olvidada. Si no hay una voz que luche por nuestra tierra, como pudo hacer la Borreta presentando miles de iniciativas, como ha hecho Jesús Yuste, como ha hecho Álvaro Sanz también con miles de iniciativas anuales, o como ha hecho Carles Mulet de Compromís presentando iniciativas de todas las comunidades autónomas en el Senado, no hay ninguna voz y hay que garantizar que esa voz llegue, porque si no, los aragoneses y las aragonesas no tendremos ninguna capacidad. Decía antes el señor de Vox, Fernández, perdón, de nombre era, perdón, Pedro Fernández, gracias. Decía el señor Pedro Fernández de Vox que solo recibían capital Euskadi, Cataluña y... ¿Por qué? Porque tienen gente que lucha por su tierra, porque tienen gente que defiende su tierra. No, porque amenazan con dividir España. Y porque tienen gente... No, amenazan con dividir España y tienen un poder y han conseguido hacer entender a sus habitantes también en muchos casos... Sí, ya le vi en el juicio del procés, ya le vi. Y lo vi. Pero que han hecho entender a sus habitantes que en el sistema injusto de las comunidades autónomas
Es triste, es muy triste, pero es que hay que tener voces en Madrid que representen a sus comunidades autónomas. Si no, no hay futuro para esas comunidades. Bueno, Pilar, ¿cómo resolvemos la financiación autonómica? Porque aquí me parece que no os ponéis de acuerdo nunca en la vida, ni entre unos partidos, ni entre otros, ni entre unas comunidades y otras. A ver, lo que es evidente es que es importante una buena inversión para Aragón. Y también hay cifras. Y la cifra, y la daba ayer en otro debate, y la vuelvo a trasladar hoy aquí. En estos 5 años, Aragón ha recibido por parte del Gobierno de España 20.500 millones de euros. Eso es un 35,5% más de lo que se recibía en la época y en el Gobierno de Mariano Rajoy. Quiero además también explicar una obviedad que hemos vivido todos, no este Gobierno, los ciudadanos en primera persona. Hemos estado mucho tiempo bajo esta pandemia sanitaria que nos ha obligado a todos a tomar decisiones absolutamente drásticas, que nos ha hecho además perfeccionar ese estado de la cogobernanza del Gobierno de España también con las comunidades autónomas. Me parece importante que durante esta legislatura se han celebrado más de 20 conferencias de presidentes. Más de 20 conferencias de presidentes con todas las comunidades autónomas para acordar decisiones, para tomar decisiones conjuntas. Además, hacerlo en momentos muy difíciles para nuestro país. En esta legislatura se han celebrado más de 156 conferencias sectoriales, que para que la gente que nos vea y nos entienda es esas reuniones que mantenemos todas las comunidades autónomas con los ministros y las ministras de los ramos para establecer, sobre todo porque yo he tenido unas cuantas, importantes transferencias económicas a las comunidades autónomas. Aragón ha recibido más de 1.100 millones de euros a través de esos fondos COVID. La mesa De con hecho, el independentismo catalán se ha reunido, ¿eh? Esa sí que se reunió. La bilateral para hablar de la independencia de Cataluña sí que os dio tiempo a hacerla. Más de 20, repito, ha habido más de 20 conferencias de presidentes, más de 150. Bueno, igual tendría que haber esas conferencias, pero intentando resolver la financiación autonómica. Por supuesto, ¿no? Que es y le digo, el primer paso y el paso más importante son esos 20.500 millones de euros que ha recibido esta comunidad autónoma, que es un 35,5%. Es verdad que nos queda como reto y como objetivo seguir o conseguir profundizar en ese debate de la financiación autonómica, teniendo además en cuenta las idiosincrasias de los distintos territorios, y nosotros siempre vamos a establecer y querer que esa financiación autonómica recoja el coste de lo que significa prestar servicios en una comunidad autónoma tan amplia como la nuestra, con tanta dispersión y sobre todo con un envejecimiento poblacional. Y es importante que las comunidades autónomas con el Gobierno de España, al menos nosotros hemos abierto ese debate. Hemos abierto ya un debate donde sería importante, lógicamente, que llegáramos a ese 5% en materia educativa, a ese 7% en materia también sanitaria. Y luego, por supuesto, hay otro segundo debate que nos queda pendiente y que lo dejamos en la para esta segunda legislatura, lo digo porque como vamos a gobernar y a ganar las elecciones, que es la financiación local. ¿Por qué no firméis el pacto, entonces, para que gobierne la lista más votada? Que los ayuntamientos, tan claro lo tenéis. Que los ayuntamientos también cuenten en esta financiación local. Vamos a dar la palabra al señor Fernández. Sí, si hay un partido que en este tema abre debates, ese es Vox. Nosotros estamos por la opinión de que en 40 años la financiación autonómica es un sistema fallido. Si no creen en el Estado de la autonomía, claro. Por supuesto, por eso abrimos los debates. Efectivamente, y por eso somos el único partido que abrimos este debate. Por lo básico, no creemos en el Estado de autonomías, bueno, pero déjame empezar por donde yo quiera y ya terminaré donde yo considere, es que es si importante. me permites. No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en 40 años el sistema de financiación autonómica se ha convertido, y aquí PP y PSOE son lo mismo, en un mercado persa. Se ha convertido en un mercado persa. Cuando se reunían todas las comunidades autónomas para ver lo que les llegaba a cada uno, pues al final ganaban siempre los mismos, Cataluña y País Vasco, y perdían todos los demás. Por tanto, es un sistema absolutamente fallido. Esto además conecta con lo que hemos hablado en el primer bloque, del tema de las infraestructuras y cómo Aragón siempre ha resultado perjudicado. Con lo cual, nosotros, ¿qué decimos a este respecto? Pues la vía que hay que seguir es la recuperación de competencias por parte del Estado, de educación, de sanidad, una centralización política y una descentralización administrativa. Ese es el camino para gestionar mejor los fondos públicos, para mejorar la gestión de los ingresos por impuestos, para mejorar, en definitiva, el dinero de los españoles.
Perdón, una cuestión. Esto no es una cuestión de mercado persa. Esto es respetar la Constitución española. Es respetar la Constitución española. No, abrir un debate. Abrir un debate. Eso es en la abrir un Constitución debate. española, ustedes saben, está recogido el estado de las autonomías. Y además aquí, hace 40 años, el año pasado, esta comunidad autónoma cumplió 40 años su estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía, una autonomía que ha sentado muy bien a esta tierra. Por lo tanto, no hable de la Constitución española como un mercado persa, porque es algo muy serio. Y por cierto, así se ve la sanidad pública en Aragón. Una pregunta que le voy a hacer, una pregunta que le voy a hacer, señor Fernández, una pregunta. ¿Usted entiende que las políticas de agricultura y ganadería también tendrían que estar transferidas al Estado? Claro, por supuesto que sí. No lo digo porque... No, lo digo, la centralización pues, política y la descentralización administrativa, es lo que estamos hablando. De hecho, las políticas agrícolas, como usted sabe, vienen impuestas desde Europa. Si están ustedes que usted tendría que gestionando saberlo. en Castilla y León, si están ustedes gestionando esas políticas, lo primero que tenían que haber hecho era haber mandado una carta, en este caso, al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Educación diciendo, oiga, en aquellas comunidades autónomas donde nosotros estamos gobernando, como el caso de Castilla y León, no queremos gobernar y no queremos hacernos Señora cargo de Alegría, estas tranquila, competencias. cuando lleguemos a la mayoría absoluta, mandaremos esa carta. Le damos la palabra al señor Ras. Sí, yo primero simplemente aclarar, porque ya es la segunda vez que lo menciona el señor Navarro, el tema de la Agencia Espacial, aclarar que él no votó a favor de que una iniciativa parlamentaria para que la Agencia Espacial estuviese en Teruel. No, lo que pasa es que soy el portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso de mi grupo, no aceptasteis la enmienda. Es que no aceptasteis la enmienda. ¿Cómo que no aceptamos la enmienda? Necesitamos una enmienda para que formara parte de todo el proceso. Sí, claro. Te la mando luego, la enmienda. No la Sí, no, yo te mando la no queríais que votáramos a favor. Yo te mando lo que no votasteis a favor. O sea, el texto final no lo votasteis a favor. Entonces, eso por contextualizar, porque cuando queremos que PP y PSOE no estén de acuerdo, ¿conoces a Tomás Guitarte? Justo es, sí, lo conozco. No acepto la enmienda. Se borra del mapa, porque al final es donde yo tengo más escaños, donde me estoy jugando el último escaño, con lo cual allí, entonces, las comunidades más pobladas, que es donde tienen más escaños los grandes partidos, los que tienen su jefe en Madrid, pues es donde van a apostar por incrementar la financiación autonómica. Mira, una cuestión muy ridícula. Yo me he estudiado bien cómo se reparte el criterio de dispersión y de densidad. En el reparto de financiación autonómica solo reparte un 0,3. Es decir, de cada 100 euros, 30 céntimos son por criterio de dispersión o densidad. Yo no sé si esto se creen que es un reparto de financiación autonómica, y esto tanto PP como PSOE tienen la misma culpa, porque no lo han cambiado ninguno. Yo no sé si se creen que esto es algo que puede ayudar a las comunidades más despobladas. Es decir, la dispersión y la densidad por lo menos tendrían que alcanzar unas cotas de un 5 o un 10% de cada euro que se reparte. Oye, pues por lo menos tener en cuenta el territorio, ¿no? Pero claro, mientras sigamos en esta lógica de que los que más escaños tienen, pues vamos a apostar por esas comunidades, porque si no perdemos los escaños ahí, pues va a ser muy difícil. Y el coste efectivo de los servicios. Oye, vamos a calcular cuánto cuesta prestar una consulta en un consultorio del medio rural de Aragón y vamos a compararlo por toda España, que en los ministerios tenemos magníficos servicios para hacer este tipo de estudios, y vamos a ajustarnos a los costes efectivos, que no es recibir más por recibir más, es recibir justo lo que cuesta. Entonces, esa es nuestra propuesta para financiación autonómica. Venga, pues ya estamos. Vamos a ir directamente al siguiente bloque, es el de política hidráulica. Ahora se está hablando mucho de la sequía. Brevemente sí que pues, seguimos viendo las apuestas políticas de sus partidos por el tema de las obras pendientes en Aragón, las obras del Pacto del Agua. ¿Son necesarias más embalses para combatir la sequía? No. ¿Hay otras fórmulas para combatirla? El trasvase sí, trasvase no. Trasvase sí, o sea, no en Aragón. Y me están mirando a mí, claro. Sí, porque empieza el turno Vox. Sí, pero porque abre el turno Vox. Nos interesa saber si Sí, no, creo que es otro de elemento diferenciador de Vox, otro debate que nos gusta abrir, y lo voy a dejar una vez más claro para que, si es posible, no se tergiversen nuestras palabras. Nosotros estamos por la elaboración de un plan hidrológico nacional, basado en la interconexión de cuencas. ¿Qué pasa con esta interconexión de cuencas? Bueno, pues que hay cuencas que en algún momento determinado tienen excedentes de agua y otras cuencas que tienen déficit de agua. Por tanto, las que tienen excedentes de agua puntualmente puedan ayudar a las cuencas que son deficitarias. Y todo ello teniendo en cuenta primero
que se tienen que cubrir las necesidades del territorio que va a ceder el agua y por parte del territorio que va a recibir el agua se justifiquen también sus necesidades. Y por encima de unas necesidades y de otras se respete el caudal medioambiental, la sostenibilidad de los cauces y de los caudales. Esa es la posición de Vox. Venga, que Jorge ya levanta la mano muy deprisa. Es que ya tuvimos este debate ayer. Por ir avanzando en el debate, no le voy a volver a preguntar si está a favor del trasvase del Ebro. No se lo voy a volver a preguntar. Creo que nos queda claro a todos. Lo que también le digo es que, en primer lugar, hay muchos brindis al sol y hay muchos faroles que no nos acabamos de creer. No nos creemos que quieran eliminar las comunidades autónomas. Lo vemos como un brindis al sol. ¿Por qué? Pues porque la Constitución tiene la suficiente rigidez como para que no puedan Vamos a continuar como seguimos ayer. No, pero vamos a Condenas la ley del solo sí es sí. Y vamos a seguir. En el tema del trasvase, el Estatuto de Autonomía protege el Ebro y no permite el trasvase del Ebro. Pero es que en el caso de que lo pudieran hacer, cuando me estuve leyendo la intervención de Labordeta en no sé qué año, cuando de lo de PEAPA, 10 motivos medioambientales que hicieron un informe en el que no se podía, 10 motivos económicos por el que no se podía. Y es que ese trasvase no es rentable. ¿A qué precio saldría el agua? Pero es que de yo no he hablado, desde he hablado de Aragón interconexión de cuencas, Murcia. que por cierto, la interconexión de cuencas está aprobado como política hidráulica desde el Parlamento Europeo desde los años 90. O sea, que es que no me estoy inventando, no me estoy inventando nada nuevo. Ebro. Y lo que estoy diciéndole es que primero que ese precio sería insostenible, que el delta del Ebro se iría a pique y que luego no se pueden hacer más pantanos. El embalse de Canelles lleva 3 meses al 17%. Al 17%. El embalse de Barasona hace 2 meses, cuando estaba el año pasado al 87%, hace 2 meses, cuando estábamos en la tertulia del Despierta Aragón, lo vi, estaba al 42%. No se llenan los pantanos, no podemos hacer más pantanos. Y el embalse de Yesa, contra el que, por cierto, cuyo recrecimiento se le pidió a Teruel Existe que se posicionase y no lo hizo, ese embalse está en margas, está en una tierra que son margas. Está abriendo unas rajas que además hay un vídeo y hay un informe que dice cómo quedaría Zaragoza si Yesa reventase. Hay un peligro real de que pase lo que pasó en Italia con ese pantano, y es que reviente y haya una inundación como no se ha visto. Y por otro lado, ¿te puedo hacer una los pregunta? saltos hidráulicos Una pregunta. que se queden en el territorio. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estáis a favor del embalse de Mularroya? No. Chunta, No. Pues el señor Labordeta en su época sí estaba a favor de ese embalse. Entonces, claro, es que se tienen que aclarar ustedes, tienen que aclarar. El tiempo pasa, han pasado 20 años desde que Labordeta, más 20 y tantos años, y Chunta está en contra de Mularroya por un informe y por el Tribunal Supremo. Digo, Sí, bueno, trasvase pues sí, trasvase no. Nosotros estamos frontalmente en contra del trasvase. Y además, no solo por los argumentos que ha esgrimido el señor Cuello, de que sea medioambientalmente una barbaridad, que efectivamente lo es, y por eso estamos en contra, pero tenemos más argumentos. Es decir, el hecho de que los agricultores de la margen derecha del Ebro podrían tener, si hubiera las infraestructuras hidráulicas adecuadas, podrían tener cultivos de regadío que tuviesen muchos más, unos cultivos que hiciesen la agricultura más viable, y se ha demostrado que allí donde hay regadío hay menos despoblación, la gente se queda, los pueblos tienen más dinamismo, pues lógicamente porque los márgenes son más altos, la agricultura es más rentable. Entonces, bueno, oye, pero es que tenemos también esos agricultores que con unas infraestructuras hidráulicas, con las balsas laterales, por ejemplo, que piden en el Matarraña, saltos reversibles en ciertos lugares, que si se construyesen con ese agua que algunos partidos se quieren llevar a otros lugares de España, pues podríamos hacer una agricultura mucho más rentable en Aragón, y que las personas viviesen en el territorio y no tuviesen que emigrar porque la agricultura deje de ser rentable. Con lo cual, no solo porque sea una barbaridad ambiental, sino también porque nuestros agricultores necesitan de ese agua para regar sus campos. Vamos a dejar para el final a Pedro, a ver lo que nos dice. Pilar, trasvase sí, trasvase no. Claramente no. Pero además yo creo que aquí todo el mundo se va a acordar de cómo en el año 2004 el entonces presidente del Gobierno fue a un municipio de Almería y colocó la primera piedra de ese trasvase. Y todo el mundo se acordará también de otro presidente del Gobierno que en 2008 tomó 2 primeras decisiones. La primera, la retirada de las tropas de Irak. La segunda, ¿sabéis cuál fue? Paralizar el trasvase del Ebro. Yo creo que además todo el mundo recordará también
las manifestaciones, yo me atrevería a decir que fueron de las manifestaciones más numerosas que vivimos en esta tierra, especialmente en esta ciudad. Entonces había un alcalde al que yo admiraba y quiero mucho, que vivió esa manifestación y que incluso no pudo ni salir al balcón de ese ayuntamiento. Y de hecho perdió esas elecciones posteriormente, porque los aragoneses rotundamente dijimos no a ese trasvase, que es ese mismo no que mantenemos, y que ya le digo, el señor Aznar en 2004 aprobó y puso esa primera piedra, y fue Zapatero en su segunda decisión, después de solicitar la retirada de las tropas de Irak, el que paralizó ese trasvase. Pero además me parece muy importante, un poco también siguiendo al hilo de lo que decía el candidato de Teruel Existe sobre la agricultura, otra de las apuestas también más importantes, si hablamos de esta cuestión, es invertir en esa modernización de regadíos. Y aquí se ha hecho un salto fundamental e importantísimo, gracias también en parte a esos fondos europeos, que han sido claves. Es decir, en la zona de Huesca, también aquí en Zaragoza, han sido más de 35 millones de euros que se han invertido en esa modernización de los regadíos y que, desde luego, está dando tan buenos resultados y que, además, en este caso, también se pueden ya ver. Trasvase sí, trasvase no. No sé si quiere contestarle algo a Pilar Alegría. Tajantemente, no. Pero además la izquierda lo sabe. La izquierda sabe que la regulación de la Unión Europea lo impide, sería ilegal. La izquierda sabe, lo han dicho ellos, que el Estatuto de Autonomía lo impide, sería ilegal. Pero es que además no queremos. Por lo tanto, no. Y además os voy a dar, no a vosotros, a algunos, una mala noticia. Esta mañana ha habido un mitin en Murcia, en el que ha intervenido José María Aznar, lo he mencionado, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Murcia. Y se ha hablado de un plan ideológico nacional, pero en ningún momento nadie ha pedido un trasvase. ¿Sabéis por qué? Porque hasta en Murcia saben que es imposible. Porque es ilegal. Por lo tanto, es un debate estrictamente político que alguno azuza cuando viene un momento electoral para intentar mover algún miedo. Pero la realidad es que es imposible hacer un trasvase. Por lo tanto, tajantemente no. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el PSOE, tanto en Aragón como en España, ha parado 30 obras de regulación hidráulica fundamentales para los riegos en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en la provincia de Huesca. La realidad es que de 1.500 millones para la sequía, a Aragón han venido 14. Esa es la realidad. Lo mueven solamente cuando llegan unas elecciones, pero la realidad es que saben que es imposible. Bueno, y por último vamos a abrir el bloque de derechos sociales, de la protección de las familias más vulnerables, los distintos tipos de familia, la violencia machista, las medidas más prioritarias, más importantes que consideréis que los aragoneses tienen que tener en cuenta, que defendéis. Vosotros, abre este bloque, señor Puello. En primer lugar, para abrir el bloque, la solidaridad con la mujer que ha sido estrangulada anoche en Madrid. Un nuevo caso de violencia machista, un nuevo caso que condenamos todos, menos una persona de los que estamos aquí. Eso no es cierto. Yo creo que es injusto. De violencia es machista, repito. Es injusto. Vox condena todo tipo de violencia contra las mujeres. Precisamente por favor, por ello. no vamos a hacer demagogia de eso. Precisamente por ello. Y es que estamos viendo cómo estamos viviendo un discurso en el que Vox está inoculando un miedo y una deshumanización hacia colectivos migrantes, hacia mujeres, hacia colectivos LGTB, hacia personas que hablamos lenguas minorizadas, hacia personas de clase trabajadora y en general aporofóbica. Estamos viendo un discurso que ese enfrentamiento está haciendo que los propios votantes de Vox tengan miedo y tengan miedo a todo lo que está alrededor de ellos, que les lleva al individualismo más radical, al individualismo porque han dejado de creer en lo colectivo, porque les han metido miedo. Y por ello, la defensa de uno solo de estos colectivos, que he mencionado, es la defensa de la libertad. Y eso es la libertad, y no lo que dice Ayuso de libertad o comunismo, o lo que dice Trump de libertad y freedom, lo que dice Vox de libertad. Eso no es libertad. La libertad es defender a estos colectivos, defender, amar como se quiera, defender, poder volver de fiesta sin miedo. ¿Sumar condena la ley del solo sí es sí? Tuvimos este debate ayer. No, claro, y lo tenemos ahora también. Pero vamos a intentar avanzar hacia otros sitios. No, pero condenamos la violencia machista. No, condena la ley. Y condenamos también que haya agresiones a colectivos LGTB que han aumentado un 68%. ¿Sumar condena esa ley? Señor Fernández. Sí, es que o condena la ley o no condena la ley. Si no condena la ley, es que entonces yo puedo decir que usted está apoyando
a pederastas, violadores y agresores sexuales. Estaría Fíjese. calumniando, porque estaría llamando Entonces, ¿condena la ley? colaborador necesario de un delito. Y usted lo sabe. ¿Condena o no al menos condena la ley? Debiera saberlo. Bien, ¿condena o no condena la ley? Pero bueno, Es muy vamos a sencillo. continuar porque no solo estamos hablando de esto, estamos hablando también de una discriminación en muchos casos de jóvenes que no están llegando tampoco a fin de mes, y todo ese sector al final son las familias. Familias que son diversas. Familias que son también matrimonios homosexuales y familias que quieren, lo único que quieren es libertad de amar como se quiera, cosa que ustedes ni garantizan, y no solo no garantizan, sino que ponen a toda la sociedad en su contra. ¿Quién quiere hablar? Diego. Mismo. Pues Venga. nosotros, por supuesto, también condenamos la violencia machista y la violencia por cualquier tipo de, o sea, por la discriminación, por ejemplo, por orientación sexual o por ser migrante, y simplemente añadir al discurso del señor Pueyo, a los que pueda haber, que seguramente en este tema quizás seamos en el que más estemos de acuerdo, al menos unos cuantos, que esto también tiene una dimensión territorial y que para que se pueda poner una denuncia, si hay un caso de violencia machista o si te han agredido por ser una persona del colectivo LGTB o si, por cualquier cuestión, pues tiene que haber la Guardia Civil abierta, ¿no? en tu municipio o cerca. Tiene que haber conectividad en los pueblos para que si los agresores llevan una pulsera y se acercan a sus víctimas, eso funcione. Todo esto tiene una dimensión territorial y por lo tanto eso es lo que nos gustaría destacarlo. Al margen de, o sea, además de condenar todas estas cuestiones, pues también ir hacia esa solución de decir, oye, vamos a tomarnos en serio, porque es verdad que en ciertos lugares pues puede ser incluso más difícil vivir este tipo de situaciones tan desagradables. Pedro, ¿se puede retroceder en cuestiones sociales en los gobiernos con Vox? ¿Qué es lo que le están acusando? Yo en Aragón no conozco ningún gobierno con Vox, pero se gobierne con quien se gobierne, si el gobierno está liderado por el Partido Popular, no va a haber ni un milímetro de retroceso. Pero ni un milímetro. Lo hemos demostrado en el Ayuntamiento de Zaragoza estos 4 años. Gobernábamos con Ciudadanos y no ha habido ni un milímetro de retroceso. El que diga lo contrario, evidentemente, estaría faltando la verdad. El problema que han tenido las políticas sociales en esta legislatura, el problema que han tenido las políticas sociales en el gobierno de Pedro Sánchez, es algo que cualquiera, mira que ha hecho cosas, pero yo creo que cualquiera, vote a quien vote a Podemos, vote a Chunta, vote a Izquierda Unida, vote al Partido Socialista, pero existe Vox, Partido Popular, cualquiera está de acuerdo en que probablemente la mayor barbaridad es la ley del solo sí es sí. Estoy convencido que hasta la señora Alegría en privado lo piensa. Estoy convencido. Porque son muchos socialistas y sobre todo muchas, lo dijeron, Carmen Calvo, por ejemplo, que no es sospechosa de no ser precisamente una persona del feminismo tradicional, dijeron que era una auténtica barbaridad. Avisó el Partido Popular, pero es que avisó la Judicatura, avisaron los fiscales, avisó absolutamente todo el mundo, el Consejo de Estado, y no quisieron hacer caso. Como prueba un botón, Sánchez ha tenido 5 ministros de Sanidad, 5. Los ha ido cesando conforme los mandaba de candidatos a distintos sitios. En cambio, la señora Montero no la ha podido cesar. Y no la ha podido cesar a pesar de que durante 8 meses más de 1.150 agresores sexuales han visto reducida su condena. A pesar de que más de 115 agresores sexuales han salido a la calle. Y yo creo que lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista es desde el principio reconocer no el error, sino la barbaridad y rectificar, porque no fue un error jurídico. Un error jurídico es una errata que se modifica con una enmienda. Esto fue una ley que obviamente iba a producir no efectos indeseados, como dijo la señora Alegría, sino lo que iba a producir es lo que avisamos. Es que gente que había cometido una agresión sexual, un terrible delito, saliera a la calle y hubiera reducida su condena. Es algo que está ocurriendo hasta con los impresentables, porque no sé ni cómo calificarlos, de la manada, que han visto reducidas sus condenas. Y para esto no hay que ser ni de izquierdas ni de derechas. No conozco a nadie que no esté de acuerdo con lo que he dicho. Vote a quien vote, fundamentalmente las mujeres. Y por lo tanto, lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista es reconocer la burrada, porque no sé ni cómo calificarla, cesar de manera inmediata a la ministra y no echarle la culpa a los jueces, a los que les dijeron de todo, fundamentalmente desde Podemos, porque les dijeron de todo. La culpa la tenían los jueces y al final tuvieron que rectificar. Tuvieron que rectificar con un proyecto de ley que presentó el Partido Popular. Tuvieron que rectificar, por cierto, ni nos dieron las gracias, da igual, pero lo que tenemos que hacer ahora es devolver las penas al Código Penal para que ocurra lo que tiene que ocurrir,
que es un impresentable que haga eso, no salga de la cárcel. O por lo menos esté mucho tiempo, porque además hay mucha reincidencia. Vamos a ver lo que dice Pilar Alegría por alusiones. Supongo que me dará la razón. Mire, a mí lo que... Te ha hecho una pregunta, no sé si la quieres contestar. Sí, claro que sí, contestaré a su pregunta y también a lo que decía el señor Navarro, pero a mí me parece muy preocupante que en este siglo XXI, ya en el año 2023, estemos teniendo que plantear debates sobre avances y derechos que creíamos ya conquistados. Y estos debates y esta preocupación surgen fundamentalmente a raíz de lo que estamos viendo, leyendo y escribiendo tras esos pactos del Partido Popular con Vox. Hoy, la segunda administración más importante de esta comunidad autónoma está presidida por una señora de Vox que está ahí con los votos positivos del Partido Popular, una señora que dice que la violencia de género no existe, que es declaradamente antivacunas, que no reconoce la crisis climática. Hoy las personas que viven en Baleares tienen un presidente de ese Parlamento que dice que las mujeres somos más agresivas porque no tenemos pene. Y así podría seguir, o tienen también muchos ciudadanos de Castilla y León un vicepresidente que se refiere a la bandera LGTBI como un trapo. El PSOE tuvo un presidente del País Vasco condenado 8 años por violencia de género. Además estamos viendo cómo un partido político, en este caso Vox, pero que está ahí gobernando las instituciones por el apoyo y el acuerdo de coalición que tiene con el Partido Popular, un partido que niega la existencia de la violencia machista, de la violencia de género, una violencia que ha causado 1.210 mujeres asesinadas desde el año 2003. Esa violencia machista y esa violencia de género que nos asesina a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que es una realidad que nos empobrece como sociedad, es una realidad negada clara y absolutamente por Vox. Y además es que solamente hay que ver los distintos minutos de silencio que se están celebrando en distintas ciudades españolas, donde Vox se está apartando de esas concentraciones y hasta aprovecha esos minutos de silencio para reírse jocosamente entre ellos. Sí es cierto, ya hay imágenes, Ustedes no reconocen la existencia de la violencia machista y es muy preocupante, pero a mí como mujer, como demócrata, me preocupa mucho más que el Partido Popular esté pactando con un partido como ustedes, que niega la violencia machista, que deshumaniza a los migrantes, que no cree en la crisis climática. Me preocupa mucho y nos está haciendo tener que debatir y tener que preocuparnos por una serie de derechos que en este país han costado mucho conseguir y que ahora, si ustedes llegaran a gobernar a partir del 23 de julio, yo no tengo ninguna duda que volveríamos al pasado y que retrocederíamos. Los aragoneses tampoco tienen ninguna duda, mira lo que han votado. Los aragoneses no tienen ninguna duda, mira lo que han votado. ¿O la dejamos para luego? No, primero, esa ley se llama Ley Integral de Libertad Sexual. Porque creo que a las cosas también hay que llamarlas por su nombre. La señora Montero le llamó lo que hay que llamarla, yo les digo, lean. La señora Montero fue quien le puso el nombre. Yo le estoy diciendo el título que aparece reflejado en el boletín ella que le puso el nombre. Yo no lo puse el nombre, lo puso ella. El título de la ley se llama Ley Integral de Libertad Sexual. Una ley que recoge medidas de protección integral para las mujeres y también para los hijos de estas mujeres para los violadores que han salido. Para las mujeres agredidas. Una ley, como saben ustedes, que pone el foco en algo esencial, que es el consentimiento. El Código Penal ya ponía el foco en el consentimiento. No es verdad. Sí, y además, les diré, cuando esta ley comenzó a aplicarse, vimos todo el mundo esos efectos indeseados que estaban creando. Y lo que hizo el Partido Socialista es asumir que esa ley había que mejorarla. No es verdad. Pero lo que le reprochan es que no lo hubieran hecho 8 meses y os avisamos antes. No es verdad. Mejoramos, planteamos una mejora a esa ley. No, el texto es nuestro, no mejorasteis nada. El texto es nuestro. No es verdad.
No es verdad. La proposición Diario de de ley... sesiones del Congreso de los por Diputados. favor, Copiada señor literalmente, Navarro, señora la Elena, proposición de 8 ley... meses, ¿Pero qué votasteis a favor de esa proposición claro, de ley? porque era la Por copia de la favor. nuestra, la copiasteis literalmente. No es cierto. Es una proposición Que la gente lo busque. que presentó el Partido Socialista, Copiada. que contó con el voto positivo 8 meses. del Partido Popular y de otros ¿Por qué partidos. esperasteis 8 meses, Pilar? Disculpamos, Porque pedimos ¿Por disculpas. qué esperasteis 8 meses? Pedimos disculpas, nos hicimos cargo de ese error. No, es que no es y un nos error. hicimos Es que hay cargo de ese 117 error impresentables y en la calle por vuestra arreglamos culpa. y modificamos. 117. Mejoramos. Y 155 han visto reducida su pena. Y os avisamos. Y os avisaron los fiscales. Y os avisó el Consejo de Estado. Pero como tenéis una coalición con Podemos y no podíais cesar a Irene Montero, os tuvisteis que tragar, a pesar Vuelvo a de que os repetir, lo avisaron, esa ley. una ley que ha pasado lo que ha pasado. Esa Y ley. además no tiene arreglo. Perdón. Porque como bien sabes, El a partir criterio de la- ahora no, se si podrá quieres- acoger Si quiere cualquier... podemos hablar también del No. criterio que dio la Fiscalía General del Estado. Pero dicho esto, esa Dándonos ley, la razón. Y el Tribunal esa ley, Supremo. no es verdad, esa ley se mejoró y con esa mejora conseguimos endurecer las penas. Que eso es lo verdaderamente también. Que era como Jorge, estaban que antes, lleva no habéis un endurecido rato ninguna pena. esperando, Jorge. Por guardar respeto al debate. Me parece muy bien. Hace unos meses, un indeseable de los que hablaban ustedes se masturbó en el tranvía en la mochila de una amiga mía y eyaculó sobre la mochila. Hace escasas semanas volvió a pasar lo mismo y salió en las noticias. ¿Eso es una agresión sexual o no es una agresión sexual? Por supuesto que lo es. Claro que Condena la ley del solo sí es sí. Por supuesto que lo es. una La agresión condenas. sexual o no Condena es una la ley del Jorge, solo por sí es supuesto sí. Es que que lo todavía es. no te he oído Y hablar Jorge. si condenas o no condenas Que esa ley. consta, ¿eh? Como Condena la ley. abogado, Condena la ¿Cuándo ley. ocurrió, Jorge? Condena la ley o no ocurrió condena la ley. una vez. Jorge. ¿Lo digo o no? Antes del cambio. Una antes y otra después. Pues entonces Antes- va a haber reducida su pena por culpa de la chapuza del no. PSOE. Antes Se va a poder aquello acoger a la No reducción hubiera de pena. considerado. abuso Ese desgraciado, sexual. lo digo abiertamente. Antes era abuso Claro, sexual y pero ahora va a haber es reducida su agresión pena sexual por porque culpa de se la están chapuza del garantizando PSOE. esos derechos. Quiero decir, ¿es agresión sexual o no es agresión Lo sexual? es, claro que sí, lo dice el Código Penal. Ahora sí. Condena la ley del solo sí es sí. Genial, maravilloso. Claro. Estas personas están retirando banderas LGTB en Nájera. Estas personas están prohibiendo obras de teatro. Estas personas están reduciendo la libertad de expresión de raperos, personas de la cultura, músicos y artistas. Estas personas, en este caso el Partido Popular, baila al ritmo que No, le eso no es marca verdad. Vox. Y Eso lo no es ha cierto. hecho en Aragón también cuando No. eliminaron la Fundación José Antonio Labordeta Eso no es por cierto. su petición. Completamente de Vox acuerdo, había Jorge. pedido la palabra, Pedro Vox Fernández. propone y el Partido Popular dispone y abre las gobernáis con- puertas que a la gobernáis con Bildu, censura. Pilar, por a la- favor. no Pero gobernamos. con Esquerra Bildu Republicana. gana. Y la ley. Cero, Bildu, hemos solo sí cero es sí, que gobierno solo Se es entregó a la Bildu. alcaldía de Barcelona a cambio de nada. Ni Cero. elecciones de Por pactos del Dios. Partido Socialista ninguna. ¿Qué Haber estamos apoyado, hablando? haber apoyado a Ninguna. Puigdemont. Bueno, ninguna. Pero que estamos hablando de a violencia Puigdemont le de apoyáis género y que- vosotros, Vamos. que le habéis perdonado la pena, que le habéis quitado el delito de secesión, que os falta pagarle el AVE para que vuelva a Gerona tranquilamente. Simplemente por aclarar esta favor. cuestión. Lecciones de pactos del No, Partido Socialista. perdón. Que hoy vamos Estamos a la hablando de palabra. violencia machista. ¿Puedo hablar? Ninguna. ¿Puedo hablar? No, ¿Puedo pero hablar? para Que me mata simplemente- la palabra. Dicho Simplemente lo cual, una dicho lo cuestión. cual, si es que los aragoneses pisan ¿Puedo de hablar? nosotros. Venga, habla Pedro, que había pedido antes. Gracias. Y ya cierra Pilar. Este debate demuestra una cosa, y es que el mayor ataque a las mujeres en los últimos tiempos ha sido la ley del solo sí es sí. Por eso se ha modificado. 1. Y 2. Vox condena todo tipo de violencia contra las mujeres. Es más, Vox condena todo tipo de violencia. ¿Existe la violencia de género, señor Fernández? ¿Existe la Vox violencia de género? condena todo tipo de violencias contra las ¿Existe la mujeres. violencia de género, señor Fernández? Vox condena todo No. tipo de violencia contra las mujeres. ¿Es un sí o es un no? ¿Existe Bueno, la ya, violencia de pues, género? que alguien le dé la vuelta al ¿Condena disco. usted la ley del Existe- solo sí es sí? ¿Es un sí o un no? No, mejoramos. ¿Condena la ley del solo Perdone, sí es sí? ¿Es es un que sí o un yo no? ejecuté no, no, con no. esa ley- La misma pregunta que usted me hace, yo se la hago a usted. No, no. ¿Condena usted la ley del solo sí es sí? Mejoramos ¿La condena? la No, ley. ¿la condena? ¿Sí Pero o no, no? no, ¿Qué voy a ¿Sí o condenar? no? ¿Pero qué condena? No la mejoraste. Pero si es una ley que está aprobada y corregida y modificada. Gracias a O sea nosotros. que entonces Simplemente les- reconoce que la ley es buena, Gracias al entonces, PP. ¿no? La ley del solo sí es buena y Mejo- correcta. y la mejoramos. No, no, Y esa la ley es Antes buena. había mejoramos abusos antes, por sexuales, favor. ahora son Sí. agresiones. Señor Fernández, Sí, pero que es muy gracias a la ley del fácil. solo sí, el que le hizo la guarrada esa a tu amiga va a ver reducida su condena. No, porque Gracias después de a la esa ley. No. La retroactividad no afectó en ese caso, porque Sí, este sí, caso era depende anterior. cuando y fuera este así, lo caso es sabes que eres, posterior a la que eres corrección. abogado como yo. Depende, cuando lo hizo, sí. Efectivamente. ¿Y Pues depende eso. de cuándo lo hizo? Pues eso. No. O sea, que Sobre- no sobre- condenan la y no- ley del solo sí, no Pues la eso. condenan. Bueno, pues Sobre- está claro. Bueno, pues aquí, No, aquí sobre, vamos- sobre esta cuestión, simplemente por aclarar. La Es- última, es vamos. evidente que Vox no reconoce la existencia de la violencia de género. Pues acabo de Y además- reconocer que condenamos y además, todo tipo de violencia contra ha las habido- mujeres. ha Yo habido no sé cómo simplemente, explicarlo ya. simplemente una Muy breve. cuestión que ya sé que no tiene nada que ver con esto, pero creo que es importante. Abre turno, si habla él. Es importante Sí. aclarar. No, que no me dirijo a ustedes. Es importante aclarar. Da igual. Puigdemont
5 segundos te voy a dar. se fugó de España con un gobierno del Partido Popular y va a volver a declarar aquí delante de la justicia española. Pero si le habéis perdonado la vida. Del Partido Socialista. Pero si le habéis perdonado la vida, se habéis quitado el delito de secesión. Va a declarar por desobediencia, va a declararle claro. amor a- Ni por sedición ni por malversación, por desobediencia. Claro, así también declaro yo. Por desobediencia también declaro yo. Estoy en habilitación. ¿Cuántas delito de malversación? Pero Pilar, por favor. Y luego le vais a decir, ha sido usted muy malo, ha sido muy malo. Te había prometido 5 segundos a Jorge, se los doy. 5 y nos vamos. Muy rápido. 5 segundos. Vamos a conocer también lo que piensa el diputado de Teruel Existe de la ley del aborto, o el futuro diputado, que sí, porque sí. El de la ley del aborto y por qué no apoya la ley LGTB. ¿Cómo que no apoyamos la ley LGTB? El otro día salió en las noticias, salió que ustedes se desmarcaban de No, ello. no. Esa es una noticia falsa que salió en un periódico, no es cierto. Bueno, O sea, nosotros ¿y no qué vamos piensa a de la ley permitir del Una cosa, no Vox no vamos tiene a nada que ver permitir- con esa noticia, para que quede claro, ¿eh? No. Vale, Que cerramos. no le ha venga. acusado, ¿eh? Bueno. No estamos a favor de Excusatio ningún non retraso. petita. Se acabó, venga. Pero puedo contestar. Excusatio non petita. Además, No estamos Vuelve a a hacer favor, el moderador, estamos se a cree que está favor de escapando la ningún boira. no estamos a Vamos. favor de ningún Vamos a retroceso empezar en derechos sociales. el minuto final, además, Que no puedes evitarlo. justo con Teruel Existe. Tenemos minuto final. Ah, bien, Tenéis minuto final. minuto No, final. yo tampoco lo sabía. Sí, sí. Ah, pues... Pues dejarnos un poquito Sí, más de un sí, minuto. claro, Tienes claro. la No lo cámara sabíamos, ¿no? tuya es Esto sí que- la de allí, ¿vale? Pues, pero Cuando- no puede empezar otro, ¿no? Cuando- me la Empiezo yo, había si preparado. quiere. Venga, Cuando dale, quieras. ¿Eh? Empiezo yo. ¿Empieza Jorge? Venga, pues empieza Jorge, va. Sí. Allí. Este 23 de julio los aragonesas y las aragoneses nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras montañas, nos jugamos todo lo que somos y todo lo que podemos ser. Este 23 de julio nos jugamos llegar a fin de mes, pero también nos jugamos el poder tener libertad de pensamiento, el poder amar como se quiera y el poder volver de fiesta tranquila. Los aragoneses y las aragonesas de izquierdas, la clase trabajadora aragonesa, os hemos escuchado a todo el pueblo aragonés y hemos entendido que tenemos que unirnos para poder combatir tres cosas. Por un lado, frenar a la ultraderecha y a la derecha que baila a su ritmo. Por otro lado, garantizar 4 años de progreso para seguir subiendo el salario mínimo, para reducir el horario de trabajo sin reducción del salario mínimo y para seguir generando trabajo indefinido, ya que 1 de cada 2 contratos son indefinidos. Y en tercer lugar, para poner una voz en Madrid que de una vez por todas, lleva mucho tiempo siendo humillado Aragón, lleva mucho tiempo huérfano de esa voz, que de una vez por todas luche por los intereses de Aragón. Este 23 de julio, vota Sumar Aragón. Creo que he hecho un poco más. ¿Es aquella? En estos 4 años se han producido pérdida de libertades, un abandono de la seguridad, ruina de la prosperidad y políticas sociales absolutamente irreales. Pero no podemos ni tenemos que resignarnos ante esa realidad de las políticas de izquierda. Por tanto, yo quiero enviar un mensaje de esperanza. El 23J podemos cambiar las cosas. El 23J son unas elecciones en las que nos jugamos mucho. El 23J vota lo que importa. ¿Saben qué? Les van a decir que el 23 de julio solo pueden elegir entre Sánchez y Feijóo, que no hay alternativa. Pero eso es mentira. Los turolenses y los aragoneses tenemos la suerte de poder votar por nuestra tierra. Podemos votar por tener infraestructuras dignas, por tener tren a Madrid, porque nuestros paisajes no se llenen de placas y molinos. Podemos votar por una PAC justa, porque los consultorios no se cierren y las ambulancias nos atiendan las 24 horas. El 23J podemos votar por nuestros jóvenes, porque los que están fuera puedan volver y los que estén aquí no se tengan que ir. Durante 20 años al movimiento ciudadano Teruel Existe no se le escuchó lo suficiente, pero desde hace 4 años estamos dando voz en Madrid a los territorios despoblados. Es hora de que se nos escuche en Madrid, de decirles con fuerza que ser pocos no resta derechos. Por eso el 23J, por ti, por tu tierra y por tu gente, vota Teruel Existe, vota Aragón Existe. Vamos con el candidato del Partido Popular, Pedro Navarro. El mensaje de cambio es tan claro que no hace falta ni siquiera un minuto entero para que la gente esté de acuerdo.
Sánchez no quiere que votes, por eso ha convocado las elecciones un 23 de julio. Pretende que elijas entre vacaciones o elecciones. Y la verdadera elección tiene que ser apostar por el futuro, por un cambio centrado, por el cambio moderado de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. Solo hay un candidato, no hay más que mirar los carteles electorales, que te mira a la cara directamente, porque no tiene absolutamente nada que esconder. Hay quien te ha mentido, quien te ha engañado y quien te ha intentado manipular durante 5 años. Y hay quien lo único que quiere es gobernar España con normalidad. Seguro que votaras a quien votaras, estás de acuerdo con prácticamente todo lo que acabo de decir. Por eso te pedimos que vayas masivamente a votar el próximo 23 de julio y que lo hagas para votar un cambio, el del Partido Popular, el de Alberto Núñez Feijóo. Casi me da miedo darle el paso a Pilar Alegría, porque os habéis portado todos muy bien y ha dicho que 1 minuto le parecía poco, pero bueno. A ver, venga, la candidata del Partido Socialista Obrero Español, Pilar. El próximo 23 de julio todos los españoles y españolas estamos llamados frente a una cita histórica. Unas elecciones que van de ti, van del país en el que quieres vivir, la sociedad que quieres construir. Y los modelos están muy claros, o avanzar o retroceder. Desde el Partido Socialista queremos seguir trabajando por ese presente y por ese futuro esperanzador, por ese país abierto, ese país tolerante, ese país donde ahora se crea empleo digno y bien remunerado, por ese país donde nuestros jóvenes encuentren oportunidades, por ese país donde los jubilados por fin reciban una pensión digna. Y frente a ese modelo encontrarán ustedes el modelo que nos ofrece la derecha y la ultraderecha. Un país y un modelo de censura, de retrocesos, de recortes y de sobresueldos. Por eso yo les pido que desde aquí hasta el próximo 23 de julio vayamos con optimismo a votar, porque es importante que construyamos ese presente y ese futuro y que lo hagamos todos juntos. Nos necesitamos, os necesitamos, y para ello les pido un voto de confianza para el Partido Socialista. Muchísimas gracias.